en este canal. El día de hoy vamos a hacer velas y fanales. Si no sabes lo que son los fanales, son esas velas huecas que se usan para iluminar los ambientes exteriores, como por ejemplo las terrazas o las mesas de los restaurantes. Vamos a esperar a que se empiecen a conectar para ya empezar a explicarles qué es lo que vamos a utilizar, que seguramente ya van a empezar a aparecer todos los suscriptores que tenemos en este canal. Si has visto la emisión anterior en este canal de las velas de postre, te voy a mostrar una vela preciosa que hicimos, en donde te enseño a trabajar lo que es la cera de soja y puedes ver el directo. También ayer hicimos unos jabones de glicerina en el otro canal de caléndula, que puedes pasar por ahí. Ya está Eunice, ya la estaba esperando que pasara alguien, ya sabía que Eunice iba a estar por aquí. Eunice, hoy vamos a hacer, creo que tú me habías preguntado sobre los wax melts, están en el otro canal y te voy a mostrar. Vamos a hacer, no este, porque de este ya tenemos el video. Yo el video lo tengo hace prácticamente un año que está subido en el otro canal y lo estoy compartiendo aquí. Estos son los wax melts, que lo que nosotros hacemos, lo sacamos con cuchara, porque ahora ahí tiene la decoración. Este es viejo, pero yo lo estoy usando y huele de maravilla. Se saca con cuchara como si fuera un helado y se ponen en estos hornillos. Ahí está Mireia. Hola, hoy vamos a hacer unas cosas buenísimas. Así que bueno, si tienen preguntas, me preguntan, no hay problema, pero van a aprender muchísimo. Ya tengo cantidad de cosas preparadas para enseñarles. Les estaba comentando que en el otro canal, en Babel Dream Soaps, tienen los wax melts que se sacan con cuchara. Esto es una novedad. Tienen la fórmula ahí. No lo vamos a hacer hoy porque ya tienen el video y está muy bien explicado. ¿Qué hacemos? Lo sacamos con cuchara, como si fuera un helado, un postre, y lo vamos a poner en el hornillo. Ponemos muy poquito. El video salió aproximadamente hace un año y yo todavía lo tengo porque voy sacando poquito. Lo tengo con las cucharitas. Miren lo que he gastado, o sea que todavía tengo para cantidad. Y estos son los wax melts. Con este tipo de velas como para té, yo no tengo nada para encenderlo, pero ahora buscamos para que vean cómo se va fundiendo y eso va eliminando aroma. Pueden ayudarlo, las velas estas las suelen comprar, yo las suelo comprar en IKEA o en cualquier tienda que vendan este tipo de velas. Estos están buenísimos. Me escribió una chica para ver si le podía hacer una fórmula exclusiva, que ella me la pagaba, y yo le dije, no, yo hago solo los videos. Pero estaba muy interesada en estas velas porque son tendencia, son velas sin mecha. Con este poquito perfuman todo, porque es lo que yo les comentaba. La cera de soja, cuando nosotros la mezclamos con otros aditivos, va liberando el aroma muy lentamente. Puede perfumar, este tiene aroma a chocolate, y puede perfumar muchísimo. Si ustedes compran para hacer el kit, esto no vale la pena hacerlo, mejor que lo compren con algún aroma que combine. Pueden vender estos hornillos, que los pueden comprar en cualquier tienda que es económico, o si no, pueden vender directamente el wax melt, que yo en AliExpress venden estos tarritos que son como para helado y vienen con una cúpula de acrílico, entonces parece un helado. Las personas los van sacando con cuchara y luego prenden en el hornillo, prenden la velita y esto se va derritiendo y va largando aroma. Yo voy a ver si la prendo para irles mostrando cómo funciona y vamos a hacer más wax melts diferentes, porque este ya tienen la fórmula, lo pueden mirar, el video dura 45 minutos y está perfecto explicado. Voy a prenderla y ya les voy mostrando. Que traje cantidad de cosas, pero no traje para prenderla. Lo único que tienen que hacer, Eunice dice, está divino, parece un helado. El secreto es batirlo, lo tienen que batir, lo ponen en la manga y lo pueden perfectamente bien poner. Tienen que decirle al cliente que ponen muy poquito. Esperen que hay como corriente de aire. Eso lo ponen. Recuerden el cuidado de la vela para que no se ahogue. Tiene que estar prendida hasta que se haga la piscina. Porque si yo ahora la apago y luego la quiero encender, seguramente me dé trabajo y pierda la vela entera.
Entonces se tiene que hacer la piscina completamente para cuando la quiero apagar y volver a encender, sigue funcionando, porque si no el cliente va a decir no funciona el sistema. No se compliquen con hacer este tipo de velitas, porque las venden y son muy económicas. Ya les digo, compran estas, las pueden vender, pero lo que ustedes en realidad van a elaborar como artesanos es el wax melt. Está el video en Babel Dream Soaps. Yo creo que está colaborando y compartiendo en este canal, se puede ver, pero si no, tienen que ir al otro canal y lo ven. Hay publicación, o sea, hay pestañas y en una dice velas y ahí hay algunas velas. Hasta que este canal no tenga más audiencia y todo, esos videos no los voy a pasar para aquí. De momento están ahí. Así que es así como funcionan los wax melt. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo voy a dejar por aquí, la velita, y luego les voy a mostrar cómo se va haciendo la piscina. Y es muy fácil limpiarlo. ¿Qué hago? Este poquito que yo puse hoy, a mí me puede durar una semana porque yo lo prendo y dejo que se consuma. Lo prendo una hora o sí, una hora y algo cuando estoy trabajando, por ejemplo. Luego lo apago o hasta que se consuma la velita, que igual son 2 horas y media, una cosa así. Pero al día siguiente vuelvo a prender el mismo. Lo prendo 2 o 3 días, este poquito. Por eso es que esta cantidad, que era más grande, me dura un año. Entonces, tienen que calcular que dura mucho. Entonces, si es un wax melt que vale caro, a la larga, pues compensa porque va a durar mucho. Si lo usan, por ejemplo, todos los días o en ambientes muy grandes, igual les dura 3 meses, 4 meses. A mí, tienen que mirar cuándo salió el video, que después que salió el video yo lo empecé a usar y lo tengo y sigue perfumado. Aproximadamente siempre se pone un 10% de aroma. Tienen que mirar la ficha técnica. Esta es la stearina. Tienen que mirar la ficha técnica de la cera de soja, que les va a decir cuánta carga de aroma resiste. Cuando estoy con los aromas me da un poco de tos. Cuánta carga de aroma resiste y los puntos de fusión. Yo se los voy a recordar, pero puede haber alguna diferencia. Les voy a decir ahora qué vamos a hacer. Ahí está Selena. Después vamos a hacer fanales. Los fanales les voy a mostrar, vamos a trabajar con este molde que es transparente para que ustedes los puedan ver. Son moldes en donde va a haber una vela hueca y también vamos a poner una velita de té en el interior. Yo tengo unos que los hice el año pasado, pero no los terminé. Entonces vienen perfectos para terminarlos hoy, porque lo que nosotros hagamos vamos a tener que desmoldarlo en un día. Entonces, por más que lo apuremos, va a ser imposible. Entonces, utilizamos parafina extra dura. Hoja, parafina, es un derivado del petróleo, pero le da muchísima dureza. Luego, en el molde, o sea, nosotros lo vemos así, pero el molde está hecho así. Yo cuando lo hice y lo desmoldé, lo saqué así. Por eso es que queda, ¿sí? En el interior, que es en este hueco que no ponemos nada, es donde va a entrar nuestra velita. Entonces, ven, ponemos la velita y esto lo que va a hacer es como una lamparilla. Tiene que ser muy duro y la velita tiene que ser de té para que no tenga mucha temperatura, porque esto al ser parafina, si yo utilizo una vela grande, una vela de este tamaño, esto también se me va a derretir. Entonces necesito una velita muy pequeña, inclusive hay velitas que vienen con una pila, pueden poner, si quieren más seguridad, pueden poner una velita con pilas, porque esto va a alumbrar. Entonces va a dejar un ambiente muy cálido. Esta está sin terminar. Así yo les explico una vez se desmolda qué terminación le vamos a dar, porque si ustedes la ven, está muy rústica, no se ve nada. Tengo unos cables aquí, que es lo que está conectado al micrófono, y tengo la velita, pero yo digo que no se prenda fuego. Siempre vigilen las velas, que no se les prenda nada a fuego.
Entonces, los fanales, para las personas que me preguntaban el otro día qué son este tipo de velas huecas en donde lo utilizamos como pantalla, porque la vela principal va a ser una vela de té. Ahí está, primera vez que veo este sistema de velas. Pues esta se vende muchísimo. Yo, miren toda la parafina que compré, que no la pude cortar. Estos son 5 kilos de parafina. Y yo no hago velas de parafina, solo hago fanales de parafina. Porque ahora la parafina tiene muy mala fama porque es derivado del petróleo, pero la parafina tiene muchísimas propiedades que con la cera de soja no se pueden lograr. Una de ellas es la dureza. Si nosotros trabajamos con esta harina, la vamos a endurecer mucho más y a su vez no solo la vamos a endurecer, sino que vamos a hacer que compacte y a la hora de desmoldar va a ser mucho más fácil el desmolde. Para este tipo de velas que son huecas, estas son prácticamente de toda la vida. Lo que pasa es que hay muchas personas que no las hacen o porque no tienen el molde, pero hay muchos recursos sin molde para hacerlas. Y ahora yo les voy a explicar. Yo no tengo globos ni nada, pero hay videos. Igual yo les hago algunos luego, pero se pueden hacer sin ningún tipo de molde. Esto es un molde y van a quedar todas iguales, pero sin molde también lo pueden hacer y quedan hermosísimas. Entonces, luego las vamos a terminar. Estas tienen conchitas de mar. Podemos ponerle frutas no, bueno, naranja deshidratada. Yo tengo lima deshidratada y la busqué y no la pude encontrar, pero cuando la encuentre les hago un video y les pongo limas y les pongo cositas para que ustedes vean. Pero sí traje flores para pegarle flores en los costados para ver cómo vamos a hacer, porque era lo que... Ahí está Teresa, hola. Entonces, para que ustedes vean cómo vamos a encapsular, porque todas las cositas que vamos a poner de la naturaleza se nos pueden poner feas y nosotros queremos hacer un fanal que dure mucho tiempo, que no solo nosotros lo vayamos a vender, sino que el cliente le dure, porque esto puede durar años. Siempre hay que recomendar que lo pongan en un plato, porque puede pasar que se derrita algo, porque esto es de vela. También otra de las cosas es que esto se puede hacer más grande. En AliExpress no hay moldes más grandes que esto. No hay moldes más grandes. Entonces ya tendrían que ingeniarse. Igual en tiendas donde venden insumos para velas hay, porque este es de acrílico. Hay algunos moldes de silicona que les voy a mostrar también que sirven. Y hay algunos moldes de metal. Si ustedes tienen habilidad o tienen algún esposo habilidoso, por ejemplo, pueden hacerlo con una chapa. Dice Hanna, hola, un besito Hanna. Pueden hacerlo con una chapa, entonces tienen que saber que tienen que hacerlo uno más grande que el otro. Cuando yo estuve en Egipto, ellos venden fanales de esto, son así de anchos y así de grandes y les ponen velas más resistentes. Tienen que poner una vela en proporción a el tamaño, porque si no esto se funde. Entonces, vamos a trabajar con este porque es transparente para que lo vean. Podemos trabajar con estos también. Estos son, este creo que no es de aquí, porque solo les traje la parte de abajo. Pero si quisieran moldes así, que son un poquito más grandes de diámetro, en AliExpress tienen que buscar moldes para yeso. Estos se hacen figuras de yeso o de cemento. Que también, si quieren hacer velas, porque dicen, no quiero fanal, quiero que sea una vela enorme. Esto se puede hacer de yeso, yo les voy a hacer los videos, y se puede hacer de cemento. Entonces hacemos nuestros propios recipientes. Miren, tiene todo trabajo. Entonces cuando uno lo va a desmoldar, va a tener todo este trabajo. Inclusive tienen la posibilidad de que tenga tapa. Entonces pueden hacer que quede como un alajero, pero lo pueden rellenar de vela o lo pueden vender solo de yeso, lo pintan o de alguna cerámica dura o de resina o de cemento. O de otra opción que yo cuando estaba buscando los moldes se me ocurrió, entonces
voy a añadir otra cosa para aprender. ¿Qué serían? Les voy a mostrar esta. No es fanal, porque ya ven que es duro. Quiero que me digan qué es. Yo les voy a decir que esto forma parte de una vela y se hace con parafina. Pero, ¿con qué lo hice? Mírenlo. Les voy a mostrar el molde. Déjenme ver. Es este. Este es el molde. Porque pueden conseguir muchísimos moldes que son para otra cosa, pero que pueden servir para hacer velas o para hacer jabones, pero no es el caso este. Este es este molde y está hecho con esto. ¿Qué le puse? ¿Qué le puse? ¿Qué es lo que les voy a enseñar hoy también? Que podemos hacerlo así, podemos hacerlo así. Este está roto, pero se los traje para mostrarles cómo puede quedar. Podemos hacerlo, tenía uno aquí. No sé si hay mensajes, no hay. Esto se hace con arena. Nosotros lo que tiene, la posibilidad que tiene la parafina es que se puede mezclar y queda duro, queda piedra. Entonces así nos podemos, dice, entonces no se derrite al colocar otra velita chica y emitir algún aroma. No, yo, por ejemplo, ella pregunta si hay que ponerle aroma a los fanales. Yo no gasto en aroma para los fanales porque es a efectos de pantalla. Cuando nosotros la encendemos, la luz de la vela va a dejar ver todo lo que nosotros pusimos. Por eso es que lo importante de los fanales es ponerle cosas. Si no, no tiene mucho sentido. Cuando ustedes están, por ejemplo, en una terraza y hay viento, las velas, para tener ese ambiente romántico, se pueden apagar. Esto lo que hace es a efectos de pantalla. Es como para parar el viento. Pero va a reflejar todas las cositas que nosotros pusimos. Yo puse aquí conchitas y trocitos de papelito de oro y no sé si tiene algo de arena. Yo creo que no. Pero ya les digo, es eso, es efecto de pantalla. Como esto no huele a nada. Como esto no va a agarrar calor, no tiene sentido ponerle aroma porque no va a eliminar aroma porque la combustión o el calor no va a permitir que se libere. Si ustedes ponen una vela grande, esto se va a derretir. Tiene que ser una vela pequeñita en proporción. Y si, por ejemplo, porque algunos, ¿qué hacen? Algunos hacen el fanal, pero luego lo rellenan todo de vela. Entonces le queda el borde y aquí lo rellenan de vela blanca. Entonces dicen, ¿cómo hicieron esa vela? Porque este molde yo también lo puedo rellenar con otra cosa aquí adentro. Entonces en ese caso sí le pondríamos aroma. Esto es solo parafina. Yo lo endurezco con harina porque yo puedo venderlo con esta vela, pero al señor se le termina la vela y compra otra. Entonces si compra otra más potente, estas son las de té, la de los hornillos, se le va a fundir. Siempre hay que advertirles, pero si le ponemos harina, esto resiste cualquier temperatura porque va a fundir a 100 grados. Entonces tendría la llama de la vela, el fuego sí la puede fundir, pero el calor ambiente, 45 grados por ejemplo, no lo va a fundir. A mí no se me han fundido. Hay que tener cuidado que no se quiebre, pero suele ser muy duro por la estearina. Hay que ponerle, porque en el coche algún golpe o algo las puede romper, entonces perdemos todo. ¿Qué se puede fundir? Como no va a tener aroma, se funde y se hace de vuelta. Lo que pasa que, claro, es el trabajo. Voy a ver si hay alguno. Me puso, ¿se agrega algún aroma o no se le agrega? Sería solo pantalla y llegué tarde. Y los fanales no están en mis conocimientos. Es Elena, interesante. Y María, ¿se puede poner flores secas? Vamos a poner florcitas secas. Podemos poner flores secas. Yo he hecho unos con pétalos de caléndula, poquitos pétalos de caléndula. Y, porque ¿qué pasa? Yo tengo estos. Este es pequeño. Este es muy pequeño. Tengo unos un poco más grandes, creo que tengo uno o dos, yo no los encontré. Hay un efecto, uno lo hace,
lo deja enfriar, lo deja un día, tiene que dejarlo un día, porque si yo lo quiero desmoldar a las 5 o 6 horas, tiene que estar totalmente duro, todas las moléculas se tienen que compactar, se me puede romper, entonces todo el trabajo, porque hay que sacarlo por esta boca, tiene que estar duro, duro como este. Entonces yo lo estiro, lo saco, pero ¿qué hago? Le voy a dar un choque de temperatura. Si yo pongo una jarrita, una jarra de esta, una olla, solo con agua y hielo, lo cubro. Y yo, mi fanal, no este porque este tiene un año de hecho, pero el fanal que yo hice hace un día o dos, que todavía está ahí, si le doy un choque de agua helada, lo voy a rajar. Pero no lo voy a rajar para que se rompa, solo lo voy a craquelar. Entonces, si consiguen fanales así, que solamente tienen transparente, que no tienen nada como este tiene, miren, este tiene el diseño de flores. Entonces, podemos trabajar que este tiene diseño de flores, podemos trabajar con colores. Entonces, haciendo solo manchones de colores, ya el diseño de flores está bonito. No le voy a poner una fruta que va a estar muy cargado. Entonces, que también restos de vela, porque este tiene manchones azules, son restos de velitas que se pueden cortar en trozos con colores, entonces uno lo pone, tiene que ser del mismo material, no puede ser de cera de soja, pero tiene que ser parafina dura, entonces uno lo funde, lo pone y esto va a quedar ese efecto, ven que tiene como manchones, eso se va fundiendo y se va dispersando y todo se va a hacer de nuevo. Entonces pueden poner restos de velas, que yo tengo aquí algunos restos de vela. Estos sí están perfumados porque ya era vela. Entonces se pueden poner esos restos de vela en forma de cubos dispersos. Entonces cuando uno le vierte la parafina van a quedar manchones de color. Y como esto, ¿cuál sería el...? Tienen que buscar molde para yeso o para cemento, porque estos son recipientes que sirven, o si no, creo que aparecen como vela hueca. Yo les puedo poner algunos links. Vela hueca. Este es vela hueca. Yo lo tengo así y lo tengo más pequeño. Y el más pequeño, cuando yo fui al Cabildo para hacer un examen de artesano, me dijeron que lo venden en AliExpress, pero tengan cuidado, me dijeron que era muy pequeño y corría riesgo de ser inflamable. Así que estos son 10 centímetros. No compren menos de 10 centímetros porque les va a dar problema, porque en parte tienen razón. Nosotros lo podemos usar y lo podemos controlar, pero si lo hacemos muy pequeño, que esta vela entre justa, va a derretir las paredes. Entonces, hasta puede haber riesgos que se quemen, porque va a levantar temperatura cuando se funda. A ver si hay más mensajes. No. Entonces, vamos a ver si les gusta cómo queda. Yo tengo un mini video que cuando nosotros hagamos, porque podemos hacer de los pétalos de caléndula, que queda precioso. Eso de noche se alumbra y va a dar, si le ponemos mucha estearina, me va a hacer algunos puntos opacos. Si yo le pongo menos estearina, no me va a quedar tan opaco y me va a quedar un poquito más translúcido. Pero ustedes imagínense que todo lo que nosotros pongamos aquí se va a reflejar, a proyectar en las paredes. Va a dar ese ambiente romántico. Esto lo compran mucho en los restaurantes. Ahí me pone hola, me pone Cecilia, hola. Lo compran en los restaurantes para dar ese aspecto romántico a las mesas. Lo compran, bueno, todas las personas que tengan terraza y ya viene el verano y quieren hablar con alguien para no tener una luz prendida, ponen este tipo de cosas. También el que no tiene molde lo puede hacer con un globo. Llena el globo de agua. Yo no tengo para mostrarles, pero igual les hago un video para que lo vean. Lo llenan de agua y cuando tienen fundida su parafina, cuidado porque si la parafina está muy caliente va a romper el globo y se nos va a caer el agua en
se nos va a caer el agua en la parafina, entonces ahí va a haber problema, pero tienen que esperar a que la parafina baje la temperatura y tienen que jugar con agua y parafina para que se haga un recubrimiento el globo y luego le dan el agua y se va enfriando y parafina y el agua y parafina y agua. Entonces van a hacer esas capas que va a tener y lo van a hacer circular y va a quedar muy bonito también. No le podrían poner pétalos porque claro, va a ser una inmersión, pero hay una cosa que pegan las mechas al globo, luego le sacan eso. Dice que yo no usé arena todavía, el de la arena les voy a explicar ahora y vamos a hacer uno. Es de playa, lo que pasa que aquí son playas volcánicas, por eso es negra, pero queda mucho mejor con la arena amarilla o con la arena color arena. Esta es la que hay aquí. Esta vamos a hacer una, porque es muy fácil, es explicarles cómo funciona el proceso y es hacer una pasta y ponerla en el molde, darles unos golpes para que no quede aire y ya está. Pero hay que dejarla enfriar mucho, un día por lo menos, si no se puede romper. Entonces, estoy explicando lo de los fanales. Pueden hacer eso con el globo y pueden, imagínense de que este es mi globo. Yo puedo con mi mecha, que en el otro directo yo les enseñé para afinar una mecha, tendrían que comprar un cordel para mecha en donde lo van pegando, lo pueden pegar con la cola de madera, porque eso tiene que ser algo que luego se va a salir. Entonces lo pegan con cola de madera, todo circular. Yo voy a hacer un video de eso porque yo vi que están haciendo y es muy bonito, porque venderían el fanal, pero ya no va a... Depende de por dónde empiezan a prenderlo, porque le van a dejar una mecha por fuera. Si lo prenden por aquí, la vela se va a ir consumiendo toda al costado. Y por dentro pueden poner una vela que también sea vela, entonces se prende y van a consumirlo todo. Si empiezan por el interior, es muy probable, si es un globo grande, es muy probable que les quede el fanal. Pero si empiezan por el fanal, luego les queda la vela. Sí, no sé si hay alguna pregunta con lo del fanal para empezar a hacerlos, porque tiene su truco ponerle las incrustaciones. Se me pueden quedar perdidas y nosotros queremos que se vean. Entonces, ¿alguna duda de esto? Lo vamos a hacer. Les voy ahora a explicar la de arena. Esta es de arena. La arena, ustedes dirán arena, pero ¿qué color? La arena en Canarias tiene este color, porque es una arena volcánica. No es esas playas, creo que hay una o dos de arena artificial que trajeron del desierto, pero básicamente toda la arena que hay aquí es negra. Por eso es que yo tengo arena negra. No se puede ir a sacar mucho, en realidad no se podría sacar porque es un paisaje natural, pero bueno, para una demostración uno trae un baldecito. También pueden comprarlo en una ferretería. La misma arena que es, lo que pasa es que la ferretería aquí venden 25 kilos. Si uno quiere hacer uno o un video, necesito poquito, necesito así. Esta arena tiene impurezas. Podrían lavarla, pero como no es nada de uso cosmético, lavar la arena y dejarla secar es muy complicado porque igual se podría hacer, pero es muy complicado porque igual se vuela. Entonces, la que yo tengo está sucia. Pero, ¿qué voy a hacer? Primero que nada, con este que es como un colador, voy a sacar todas las impurezas más grandes. Como por ejemplo esto que me puede molestar. O alguna piedrita más grande. En realidad es como una tierrilla la arena que hay aquí en Canarias, pero es esta. Lo que pasa es que aquí queda más oscura porque la prensamos, pero es la misma. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner parafina a fundir y una vez esté fundida, yo lo hago a ojo. Voy agregando arena y voy revolviendo hasta que me quede una pasta
que yo me doy cuenta de que va a estar líquida, pero a su vez va a estar sólida como para hacer la malla. Yo lo voy a hacer y les voy a ir diciendo, ahora es el punto. Tienen que ir agregando arena. Si se pasan de arena, tendrían que agregar un poquito más de parafina. No es necesario poner ningún aditivo para que endurezca porque va a ser totalmente duro, va a ser una piedra. Es una opción para los que no quieren hacer. Esta está mucho mejor. Esta yo lo que usé fueron restos de vela, por eso tiene algún toque azul, porque se puede fundir vela que uno ya tiene para utilizarla, porque en realidad, ven aquí que se nota azul. Eso eran unas velitas parafina, ahí pueden aprovechar todos los restos que tienen, porque en realidad lo que queremos es la parafina que pegue, que una toda la arena. Este molde quedó mucho más bonito, porque depende del molde. Entonces aquí se puede hacer una vela, porque esto en realidad, si prendemos estas velitas, nos va a sacar o sea, no vamos a ver nada, porque esto es totalmente opaco. Pero se puede rellenar con con otro tipo de cera que no sea del mismo punto de fusión, porque si yo le pongo parafina, al los dos tener el mismo punto de fusión, se me va a derretir, porque esto es vela. Pero si yo le pongo cera de soja de alto punto de fusión, que igual la podemos poner a 60 grados, no se me va a fundir mi base. Entonces, por eso dije, cuando estaba buscando los moldes, dije, les voy a mostrar estas bases. Ahí está Ludi. Hola Ludi, un besito. Por eso dije, les voy a mostrar, porque cuando yo les comenté que estaba en Uruguay y vendía velas para venir para aquí, yo vendía este tipo de velas hace 25, 26 años. Y nadie sabía con qué había hecho lo que era, porque ahora mismo hay internet, pero en el 99, en el 2000, no había internet para todo el mundo, ni siquiera estaba YouTube, y las personas, era muy difícil hacer algo, entonces claro, causaba mucho la sensación. Yo, ¿cómo las hacía? Las hacía en pocillos de café, eran pequeñas, siempre hice cositas pequeñas que son mucho más vendibles que cosas grandes. ¿Sí? Ahí está Angie que dice hola. Entonces, eran pocillos de café. Esto ahora está duro, pero si uno al día siguiente o a las horas, porque el pocillo de café es más fácil para desmoldar, es como si hiciera un castillito de arena, lo desmoldaba. ¿Qué hacía? Le hacía un hueco y la tallaba. Entonces yo hacía todo como con un cuchillo, le hacía todo dibujos como si fueran indígenas y cosas así. Entonces, claro, quedaba muy curioso cómo hizo esto. Se hace con parafina y arena, se va mezclando hasta que quede líquida y sólida. Líquida para que pegue y sólida para que se compacte todo. Otra de las opciones, con los mismos pocillitos de café, tienen que usar un pocillo de café. Ahora hay moldes de silicona, antes no habían, eran de metal o hacer cosas buscándose la vida. Entonces con ese yo lo aceitaba primero el pocillito de café. Entonces con ese pocillo de café hacían macetas, quedaban bien como macetas de este material, y luego hacía con la plancha de la cera de abeja, que son esas planchas, bueno, la trabajaba, entonces hacía todo flores, pero la base era parafina y arena. Entonces, para que ustedes tengan una idea que se puede trabajar, la parafina da muchísimas más posibilidades y muchísima más imaginación que igual la cera de soja. La cera de soja más que nada es esa cremosidad, el batirlo, el hacerlo postres, pero la parafina, esa dureza y ese brillo que da, tiene otro tipo de usos y también es interesante. O sea que también es interesante que aprendan a utilizar la parafina, aunque tiene un poco más de mala fama, pero es lo que se ha usado toda la vida. Voy a ver si hay algún mensaje. Con respecto, porque les estoy hablando un poquito de cada cosa y ya luego vamos a hacer. Cuando estábamos hablando el otro día de las velas
que son como botánicas. Yo les traje para mostrar esto. Ustedes dirán, esto parece sucio, pero no, esto es así. Estos son macerados que se hacen a la cera de soja. Se suelen macerar para colorear. Cuando nosotros el otro día estábamos haciendo esta vela y la estábamos coloreando con colores artificiales, podemos colorear, si quieren tener una línea totalmente botánica y natural, con especias de cocina. Esta es pimentón. Entonces yo tengo este frasco siempre para lo mismo. Voy rellenando con mi cera de soja. Sabes hacer de todo. Sé hacer de todo porque siempre me he tenido que buscar la vida. Entonces sé hacer de todo por eso. Y también sé coser, sé bordar, sé hacer muchas cosas. Pero, a ver, yo les enseño, pero es así la vida. La gente tiene que reinventarse y tiene que hacer. Aparte, a mí me gusta hacer todas estas cosas. Pero en la vida hay que saber hacer de todo. Y bueno, ustedes van a aprender. Pero si ustedes quieren dedicarse y complementar los jabones súper naturales, imagínense, tenemos estos jabones de caléndula que los ofrecemos y decimos, esto es una maravilla para la piel. Y le ponemos esta vela que es hermosa, pero es artificial. Ya el puesto, es mejor decir, quiero trabajar una línea y quiero hacer todo natural o quiero hacer todo postre. Yo cuando voy, que siempre le digo a mi hija, parece un mercado árabe, porque nosotros tenemos de todo, pero yo lo hago como por hileras, para que no se entrevere mucho. Pero si ustedes quieren, por ejemplo, manejar la línea botánica, eso es muy rentable, porque no lo está manejando todo el mundo. Igual las velas postres sí. Entonces, tienen que ir pensando, usando los conocimientos de los jabones, porque hay muchas cosas que colorean tanto jabón como la cera de soja. La cera de soja es grasa. Entonces, lo que yo hago un té, una infusión. Yo lo dejé así para que ustedes lo vieran cómo es. Y podemos hacer una, porque en realidad lo que vamos, hoy no vamos a tener que batir ni esperar temperaturas como el otro día. Básicamente es preparar, poner en el molde y al otro día desmoldar, que yo luego o les hago una corrección para que vean o mañana cuando hagamos el directo en un ratito les muestro todo. Entonces, esto es pimentón. Yo lo dejé así para que lo vean. Esto se tira y cuando uno quiere colorear de vuelta pone nuevo, aunque igual tiene más propiedades todavía. Y esto es como queda la cera de soja. ¿Cómo la hacemos? Como hacemos los extractos a baño María. Los ponemos a baño María y no saben lo que huele esto. Tiene un olor a pimentón increíble. Entonces, aquí ha quedado el residuo, pero yo no uso hasta el fondo. Siempre tengo los mismos recipientes y los guardo. Entonces, preparo. Es como un baño María del pimentón y lo dejo un buen rato. Y luego, cuando yo lo voy a volver a usar, lo fundo, lo pongo a baño María sin tapa y lo voy a verter. Entonces vamos a hacer esas velitas que yo les dije, que las podemos hacer botánicas, le podemos poner cosas. Ya saben, pimentón, cúrcuma también, que me pusieron. Mucho gusto, gracias por compartir. Hola, paso por aquí para saludarte y quedarme un ratito. No pasa nada, hago de todo un poquito. Yo sí tengo colores que son para vela y jabón. Sí, yo también tengo colores para vela, para jabón, tengo colores para resina y tengo colores para cemento. Pero hay personas que les gusta que sea natural. Si ustedes le dicen esto es natural, igual lo venden. Porque hay muchas personas, aquí por ejemplo, todo el mundo quiere cosas naturales. Si ustedes quieren dar color natural, pueden usar pimentón, pueden usar cúrcuma, pueden ir probando el cúrcuma, igual, bueno, parecería igual, pero este es pimentón, cúrcuma. Les voy a mostrar, este es moringa,
y quedó un verde clarito. Miren, ven, van quedando los residuos, pero este es moringa. Y les voy a mostrar que queda muy bonito este. ¿A que no saben este qué color es? No se ve, no parece, pero este qué color puede ser. Y ustedes lo ven blanco y es un blanco sucio. No es color lavanda, este es lavanda. Voy a abrirlo y huele a lavanda. Por eso les digo, pueden ir sacando aromas, porque estas bolsitas, porque en realidad tiene cera, pero estas son las bolsitas de gasa. Miren, aquí tiene la lavanda. Entonces uno lo cierra y no tiene ni que colarlo, porque esto lo saca, lo pone, lo saca y se hace un té, se hace una infusión ahí. Pueden usar colores para vela, pero no es lo mismo si ustedes quieren decir, esta es mi línea natural, es una colección totalmente natural. Son opciones. Cuando yo les haga la vela de lavanda, seguramente utilice que va a tener un macerado de lavanda, porque les voy a hacer un video la semana que viene de vela de masaje de lavanda. Entonces voy a macerar la lavanda en la soja para sacarle las propiedades, porque es un aceite, no aceite, es una grasa, pero va a funcionar como un oleato de los que nosotros hacemos. Entonces la cera de soja va a sacar algunas propiedades y se las vamos a poner a la vela de masaje. Eso yo se los preparo para la semana que viene un video. A ver si hay alguno. Vale. Otra cosa. Miren este color. ¿Con qué lo podemos hacer? Haciendo un macerado con remolacha. Venden remolacha seca. También sirve para hacer jabones. Tiene este color. Es remolacha seca y está triturada en polvo. Si ustedes quieren hacerla, esto yo lo conseguí en un herbolario, pero si ustedes lo quieren hacer en casa, tendrían que... Hola Ginita, muchas gracias, dice que soy gentil, muchas gracias. Si ustedes lo quieren hacer en casa, pueden cortar la remolacha en trocitos muy finitos, con un pelapapa le van sacando capas, la dejan deshidratar y luego la muelen. Pero piensen porque yo hice, por ejemplo, una vez en el horno, la remolacha tuvo que estar mucho tiempo, en el horno pero con la puerta abierta. Ahora yo tengo para deshidratar, pero antes no tenía. Piensen el tiempo que les va a llevar y el trabajo, porque esta bolsita que puede durar muchísimo cuesta 2 euros. 2,30 dice. Entonces a veces es mejor comprarlo hecho que ponerse a hacerlo. Pero la remolacha en polvo la pueden hacer ustedes en casa. También pueden hacer la zanahoria en polvo. Pueden hacer cantidad de cosas. Yo este tipo de colores, a excepción, bueno, todos los tengo protegidos, pero este es el que más dura y más pigmenta. Todos los otros colores, como son de la naturaleza, lo que es el sol, el calor y la luz, inclusive la luz de la casa, los puede difuminar. Entonces que tengan cuidado, que si hacen este tipo de velas, pueden hacer pocas, a medida van vendiendo, van haciendo, pueden elegir algunos colores y pueden ir haciendo combinaciones de colores. Ponen un vasito, un ejemplo, ponen un vasito así, vierten, luego lo van girando, vierten, entonces van haciendo rayas, pero las personas lo compran por la curiosidad de que es natural. Inclusive con tarritos reciclados de yogur lo van haciendo y quedan dibujos muy bonitos. También lo que pueden hacer es, hacen una plancha y con cortantes de galleta pueden recortar mariposas o cositas así de campo. Entonces, antes de que se haga duro totalmente, lo pueden poner contra las paredes y luego van rellenando con colores. Entonces le van a quedar esos dibujitos, esas incrustaciones sobre el cristal, pero pueden trabajar con estos colores. Pueden poner una mariposita de lavanda y luego le completan con el verde y le ponen, tienen que ir viendo. Ya saben que la remolacha también les da el rojo. Entonces pueden hacer el macerado, lo maceran así en frascos y pueden sacar un rosa muy bonito. Entonces ya a practicar, a ver qué me puso. El polvo de naranjas o cualquier fruta. Lo que pasa que el polvo de naranja
Tienen que pensar cosas que tengan pigmento. Podrían usar los hibiscos, que pigmentan mucho. Nosotros, yo lo tengo en esto. Yo no contamino mi cera con cosas. Si yo le pusiera naranja como si fuera un jabón o algo, puede ser inflamable, especialmente la naranja. Tendrían que probar, pero el color de la naranja, difícil que salga. Es mucho mejor poner cúrcuma si quieren lograr ese color. No es que vayamos a tener propiedades, nosotros queremos colorear. Entonces, polvo de naranja, si lo ponen en bolsa y porque es mucho mejor retirar esto, o sea, hacer una infusión, un té retirando esto, pero yo tengo mi cera limpia, yo no la tengo con trozos de lavanda. Es mucho más fácil hacerlo así que poner todo el polvo a ver qué sale. Yo creo que no va a sacar colores. El polvo de naranja no. Lo que yo pondría para sacar color, hibisco. Si tienen algún árbol, algún arbusto de hibisco en casa, pueden, porque ya saben que el hibisco es la flor de un día. Yo tengo hibiscos aquí, florece, pero al día siguiente ya no hay. Entonces juntan esas, las dejan secar porque nuestra cera no es amiga de agua. Y si la flor está fresca, tiene humedad. Entonces la dejan secar. Cuando esté seca, que también venden hibisco deshidratado para hacer té, lo pueden poner y lo hacen un té, como si fuera un té en agua, lo están haciendo aquí. Entonces le sacan el color. Que yo hice un macerado de hibisco y lo tengo hace como un año y no me ha dado color. Entonces igual tienen que revisar porque no les colorea demasiado. Tienen que buscar cosas que sean solubles en grasas, que larguen el color en el aceite, en la grasa, porque esto es grasa. Entonces, todo lo que largue el color en aceites o en grasas sirven. Por eso las especias de cocina son fundamentales para colorear, porque si ustedes hacen un guiso en una olla, por ejemplo, la cúrcuma se va a disolver en los aceites de nuestra comida y va a colorearnos la comida. Entonces tienen que pensar prácticamente para sacar color. Como nosotros tenemos nuestro vehículo, que es una grasa, tenemos que saber qué es compatible con la grasa. La cúrcuma, la moringa. Vieron que la lavanda, si vieron el extracto de lavanda, me quedó coloreado porque salieron más principios activos en agua. Este no es el de la lavanda es este. Ha quedado, miren uno y miren el otro. Este ha quedado casi blanco y yo sé que es lavanda, tiene aroma a lavanda, pero ha quedado casi blanco, no ha coloreado. Entonces tienen que buscar qué principio activo del color me lo va a sacar la grasa, el aceite, que va a ser mi vehículo. Dice, gracias por su explicación. Yo tengo polvo de hibiscos. El polvo de hibisco sirve. Todo lo que sea polvo, cuidado, se puede ir para el fondo, porque esto es moringa y se va para el fondo. No pueden hacer una vela con esto. Tienen que colarlo, filtrarlo y usar solo la parte coloreada. Esto yo ya lo tengo listo. Lo tienen que dejar unas 2 horas y algo para que, como si fuera una maceración. Como si ustedes estuvieran haciendo un extracto para hacer un jabón, pero es para colorear la vela. Entonces pueden hacer las velitas así. A ver, les voy a decir. Después, les voy a mostrar esto. ¿Se acuerdan que les comenté de la impresora para las etiquetas de vela? Esta es la que yo les digo, que parece como una maquinita antigua. Se abre, creo que se abre por aquí. Sí, se abre. Uno aprieta, miren, aprieta aquí y se abre. Y aquí tendría que haber un rollo térmico. Esto se conecta al ordenador no, al móvil, porque hay una aplicación que es gratuita. Cuando la venden viene con la aplicación. Entonces uno hace el diseño en el móvil y puede imprimir sus velas. Yo tengo los rollos en blanco y en transparente. No sé si hay en color, pero en blanco y en transparente. Si empiezan a mirar en Instagram o en Pinterest, en todos esos sitios donde hay velas, este tipo de velas suelen tener una etiqueta o transparente o blanca. Las hacen con esta máquina.
Esta yo la compré en AliExpress. Le digo porque el otro día se los comenté y ayer me olvidé de mostrárselas y hoy se las traigo para que la vean. Es esta. ¿Sí? La buscan en AliExpress y la pueden. Si la encuentro, les pongo el link donde yo la compré, pero si no la buscan y ahí pueden hacerla. Y ahora les voy a explicar de los wax melts. Voy a ver si hay algo. No, no hay nada más. No sé, voy a agarrar, no sé si la agarraré y me quemaré para mostrarles cómo está quedando este. Porque esto ya debe estar hirviendo. Esto está súper caliente. Lo voy a poner aquí a ver si se ve. Es que la tengo envuelta. A ver si se las puedo levantar. Esto yo lo estoy haciendo para que ustedes lo vean, pero no se tocan los hornillos calientes porque está muy caliente. Esto es como una cerámica. Miren. Sí, aquí. Si ustedes ven, no quema. La piscina, que es lo que yo les digo, ya está toda hecha. Yo ya la puedo apagar. Y si ustedes miran arriba, yo tengo mis aceites y mi cera de soja. La voy a poner aquí ya. Ya está. Eso se fundió. Eso ya está alargando muchísimo aroma. Tienen que poner poco porque suele ser bastante concentrado. Ponemos el 10% para que aromatice un ambiente, una sala. Entonces, apenas que uno pone de esto, dura mucho. Y ya les digo, lo complementan con este tipo de velas. Ahí Adriana. Hola Adriana. Lo complementan con ese tipo de velas, entonces aromatiza y luego, cuando ustedes la apagan, se vuelve a hacer una piscina de grasa por arriba y mañana la prenden de vuelta. Yo tenía una, la saqué, se suele salir bastante fácil, uno con el dedo se desprende o si no con un papel así de cocina, lo limpian y ya ponen nuevo, que yo quería tenerlo limpio para que ustedes vieran cómo es que funcionan los wax melts. Así que les voy a explicar lo de los wax melts que vamos a hacer hoy. Yo tengo moldes. Los wax melts también es ganancia extrema porque pueden utilizar estos moldes de chocolate, de bombones. Yo tengo dos. Como son pequeñitos, no es lo mismo hacer un dibujo. Esto es bastante recto. Tienen que mirar que es bastante recto, entonces esto se desmolda prácticamente enseguida. Si nosotros tenemos alguna estructura más rebuscada, sí tenemos que esperar mucho tiempo, como por ejemplo Luz, Melissa y yo que hicimos las fresas el otro día, hay que esperar un día para desmoldar, porque si no queda mal, no queda, como es algo tan graso, necesita tiempo para endurecerse totalmente. Pero estas las podrían sacar totalmente bastante pronto y para utilizarla mejor esperar 2 días para que todas las moléculas se sellen y desprendan el olor mucho mejor. Es como que están curadas, se tienen que curar. Vamos a hacer wax melts así que estos yo casi que no he visto en ningún lado, ni siquiera en YouTube, pero puede que hayan algunos. Lo vamos a hacer como bombones. Vamos a hacer una capa y el truco es, pongo la cera y lo voy a sacar. Para luego otra combinación con otra cera, lo voy a rellenar y luego lo voy a sellar. O sea que me va a quedar un bombón. Por ejemplo, puedo hacerlo todo de chocolate, pero con el corazón de fresa o con el corazón de naranja, que le voy a poner otra cera. Me van a preguntar, ¿por qué voy a hacer así, doble? Porque, primero, le voy a hacer un recubrimiento de alta fusión para que no se me derrita. Pero la cera de soja de alta fusión desprende el aroma rápido, pero no dura tanto. Pero el corazón que le voy a poner es de cera de bajo punto de fusión, en donde desprende el aroma lento, pero dura mucho más. Entonces, por eso yo quiero que sean velas aromáticas para que ambienten
aromaticen un lugar. Entonces, si yo hago la combinación, pero protegiendo el interior, porque yo estoy pensando siempre en las personas que viven en climas muy calurosos, tenemos que recubrirlo para que dure y sellarlo, pero adentro tenemos que ponerle algo que va a estar como aislado. De todas maneras, tienen que protegerlos cuando los van a vender, porque esto es algo graso. A mí me pasa que yo los pongo en algunos recipientes, igual suda un poco la grasa y los tengo que cambiar. Entonces siempre vayan poniendo de a poco, envasándolos, me refiero, a medida que los van haciendo. Yo los suelo guardar en esos frascos de aceite de coco. Una vez se me termina, lo lavo y ahí voy poniendo. Entonces, si voy a un mercado y sé que vendo 6 o 7, solo preparo 6 o 7 porque, ya les digo, las cajitas o los recipientes se pueden ensuciar porque la cera es como una grasa. Entonces, vamos a hacer estos y yo sé que quieren los squishables, squishables, que son los exprimibles. Les voy a mostrar, que los tengo ahí, el recipiente con el que los vamos a hacer. Un segundito y ahí... sí, los de abeja. Los de abeja a mí son los que más me gustan. Ahora les digo. Los de cera de abeja a mí son los que más me gustan porque son los que menos grasa duran. O sea, los que menos grasa largan a la larga. Entonces no se me estropean las cajas. Si yo hiciera, por ejemplo, de estos y digo, bueno, yo voy a vender 50 porque yo hago un paquetito con 6 o 7 y los vendo a 4 euros. Entonces, como son curiosos, compran mucho. Pero ¿qué pasa? Si yo digo, voy a vender 100 y vendo 20, igual en una semana o en 2 o en 3 con el calor, yo estoy hablando de ir a mercados y pasar calor. Si ustedes lo venden en tiendas o algo es distinto, eso dura. Pero ya ven, es grasa, podemos macerarla y todo. O sea que tengan en cuenta eso, no preparen, lo guardan, pero vayan envasando a medida van vendiendo para que no se estropeen las cajas. Pero las de cera de soja me encantan porque las de cera de soja no largan, las de cera de abeja no largan ningún tipo de grasitud, es algo más compacto, entonces eso no da problema. Pero por eso estos yo los compré en AliExpress también, que parece que hago todo propaganda de ahí, pero yo compro ahí porque hay cosas curiosas y están baratas, son muy baratas. Estos son los recipientes en donde nosotros vamos a hacer los wax melts y los vamos a hacer esos que se escurren, que pueden utilizar la impresora para ponerle las etiquetas con la marca de ustedes, personalizadas. Inclusive en AliExpress venden etiquetas redondas y también ustedes pueden mandarle a hacer a la persona que le compren en AliExpress lo que ustedes quieren personalizado, entonces se los dan satinado con la marca de ustedes. Eso se puede hacer. Yo tengo algunas y uno mira, entonces dice, hago en la tienda que a ustedes les gusta de AliExpress, dicen, hago etiquetas personalizadas, le mandan el diseño, lo tienen que mandar bien y ellos la imprimen y les mandan 500 etiquetas por nada, muy poquito dinero. Sí, entonces este sería el recipiente para los wax melts, los que se exprimen. Lo abren, miren, tienen un buen pico como para rellenarlo. Yo no sé la capacidad, 30 mililitros dicen. Yo compré esta bolsita con todos estos, tienen unos cuantos. Porque ya les digo, yo no voy mucho a mercados, pero igual voy para las navidades 4 o 5 veces. Entonces voy preparando. Y después para los wax melts, porque los pueden hacer en estos, que yo lo compré como para hacer spa de uñas también y wax melt, son todos moldes de chocolate. Vamos a hacer varios diseños. Vamos a hacer uno con el corazón diferente y vamos a hacer el más normal, que es directamente poner, dice, hola, regalos creativos. Regalos creativos tiene cantidad de ideas hoy. Así que si empezó a mirar ahora, puede empezar a mirarlo después, que va a sacar muchísimas ideas. Entonces,
con estos de bombones, y estos también son moldes de repostería, tienen que buscar eso. Mandé a hacer mis etiquetas con mi marca y están bellas. Sí, yo también. Yo no sé, pero AliExpress y Shein y Temu y todas esas están matando la industria del mundo. Pero bueno, nosotros mientras que nos sirva el precio seguimos comprando. ¿Qué vamos a hacer? Aquí no hay eso, y si uno lo manda a hacer es muy caro. Entonces también en AliExpress estos podemos hacer los wax melts, porque ustedes dicen, yo no quiero hacerlos aquí, que después los tengo que desmoldar, después los tengo que envasar y todo. Pueden hacerlo directamente aquí. Entonces esto es perfecto, porque yo me refería a que pueden engrasar si ustedes tienen cajas o cartoncitos o algo, pero si ustedes tienen esto no pasa nada, no se engrasa, porque miren, es directamente lo ponen aquí, es un acrílico para eso, para wax melts, es grueso. Lo ponen, lo cierran y ya está. Le ponen una etiquetita y ya está. Entonces, inclusive lo pueden poner. Mi hija compró unos expositores que son como de rejilla, tienen unos fierritos, entonces uno los pone, los cuelga todos y los tiene todos controlados. Entonces, los wax melts también los pueden hacer aquí. Cuidado los puntos de fusión de la cera de soja, porque si ustedes la vierten muy caliente, se quedan sin nada. Y tiene que ser cera de alto punto de fusión o de alto punto de fusión para ponerla aquí, porque la de bajo punto de fusión va a ser muy grasa y para climas cálidos va a haber problema. Entonces, estas son todas estas opciones para hacer los wax melts, que es para aromatizar. Son velas sin mecha, en donde necesitan un hornillo y le ponen la velita de té, entonces va desprendiendo el aroma. Vamos a hacer todas estas, las exprimibles, esta y esta es la misma. Esta la vamos a poner en molde y la podemos poner en estos recipientes como de helado que viene con la cúpula, entonces las pueden vender así. Yo compré unos que lo compré aquí en España y salió mucho más caro que si hubiera comprado en AliExpress, 50, y creo que compré 10. Son como unos vasos de papel craft que es para poner los wax melts, pero también hay que tener cuidado envolverlos en el momento, porque como es un cartón se va a engrasar. Y después estos que tienen el corazón de otra cosa, vamos a hacer la de arena y vamos a hacer los fanales. ¿Con qué quieren que empecemos? Y podemos hacer esta también, pero esta se tiene que fundir. ¿Qué empezamos? Porque yo ya les expliqué lo que vamos a hacer, ya les expliqué la teoría. Yo hago mis propias etiquetas con mi thermal printer, ¿vale? Sí, yo también hago para algunos videos y todo con mi impresora. Esta es térmica, esta es impresora térmica, pero esta no imprime a color. Entonces, si yo quiero una etiqueta a color, yo la imprimo en Canva, la paso a Word y luego la imprimo en la impresora de mi casa. Eso no hay problema. Ahí está Luz Melissa. Todavía no empezamos, pero expliqué todo lo que íbamos a hacer. Entonces, ¿por qué empezamos? Díganme y yo empiezo. Expliqué todo medio teoría. Voy a ir ordenando. Ahí. Miran cuando pueden, no se preocupen. Las velas para masaje, voy a hacer un video especial, porque de eso hay que hacer fórmulas. La semana que viene lo ven. Las exprimibles, vale. Exprimibles, fanales, vamos a hacerlo todo, pero tenemos que empezar ya, porque ya saben que viene mi esposo y se termina la conexión. Él va a llegar sobre las 12, pero hay mucho para hacer. Vamos a empezar, como primero pusieron exprimibles, vamos a empezar por las exprimibles y después los fanales. Las exprimibles igual es lo mejor, porque es lo que vamos a ver el resultado ahora. Les voy a dar lo que son wax melts, el bombón relleno y las exprimibles tienen fórmula, no se hacen así nomás, por la más sencilla. Bueno, vamos a hacer todo tiene todo su punto. Vamos a empezar por las exprimibles, que Regalos Creativos lo puede vender, porque
Tendríamos que, igual alguien, sí, los waxmelts son los derretidos de cera, pero a mí me encantan porque no me van a ensuciar nada, ni en el puesto, ni en el coche, ni en nada. Yo voy a poner la cera aquí y el cliente va a llegar a su casa, lo va a apretar. Hay de estos de muchos tamaños. Yo compré uno pequeño para poner de varios sabores. Entonces pueden vender de fragancias diferentes. Entonces, esto está muy bien. Gaby está encantada. Sí. Les voy a dar la fórmula para no distraernos. Entonces, hice 2 para climas fríos y para climas calurosos. Yo voy a hacer la de climas calurosos. La diferencia es la cantidad de cera que vamos a poner. Y yo les voy a explicar. Vamos a usar cera de soja de bajo punto de fusión. La cera de soja de bajo punto de fusión es la que se derrite a 45 grados. Es la que se usa para las velas de masaje. Me va a decir la señora de Acapulco, se me va a derretir porque es exprimible y porque la vamos a vender en este recipiente. Ya la vamos a vender así. No va a haber ningún problema de nada, pero la vamos a reforzar para que tenga un poquito más de estructura, para que cuando lo saquen quede como una cremita pastelera. Para si nosotros ponemos de alto punto de fusión, se va a secar aquí y no la va a poder exprimir. Si ponemos de bajo punto de fusión sola, a la señora de Veracruz se le va a quedar aceite. Entonces tenemos que buscar la relación para que todos quedemos felices y que siempre sea exprimible, que sea como un juguito. Entonces, para los climas fríos, las fórmulas son para 50 gramos, para poner poquito para que ustedes prueben y eso lo multiplican. Este es de 30 gramos, pero lo podemos hacer, por ejemplo, podemos hacerla el doble para rellenar 2. Entonces, les voy a dar las de 50 gramos para climas fríos. Cera de soja de bajo punto de fusión, 17 gramos y medio. Con achiote, sí, colorea muchísimo el achiote. Todo lo que ustedes piensen que coloreen aceites, piensen en los guisos, colorea muchísimo. El achiote, sí. Entonces, cera de soja de bajo punto de fusión, 17 gramos y medio. Le vamos a poner aceite de coco fraccionado, que va a ser 27 gramos y medio. Va a ser más aceite que cera de soja. Eso es para los climas fríos. Y fragancia para velas, 5 gramos. Me van a decir, yo, el aceite de coco fraccionado, el tarrito que tengo es este, porque el aceite de coco normal se hace frío, o sea, se hace sólido en invierno y se hace líquido en verano. El aceite de coco fraccionado no. ¿Qué pasa? Esto tiene una composición que me va a aguantar mi cera de soja, que quede esa textura pastosa de crema pastelera. La puedo sustituir por coco normal porque yo no quiero gastarlo en los wax melts. Primero, miren lo poco que tengo. Segundo, lo difícil que es de conseguir y lo caro que es para vender unos wax melts. Entonces, sí podrían sustituirlo por coco normal, lo pueden hacer, pero tienen que tener en cuenta que la propiedad de este no es la misma que la de coco fraccionado. Entonces, si lo quieren hacer con mejor textura y si lo quieren hacer con mayor durabilidad, tendrían que usar coco fraccionado. No lo pueden sustituir por coco normal. Si lo quieren hacer para ustedes, si lo quieren hacer para mañana, si lo quieren hacer para tener para ver cómo se hace, lo pueden hacer. Pero si lo quieren hacer profesional, no hay otra opción que el coco fraccionado. Otra pregunta, ¿se podría hacer con aceite de almendras? O sea, son preguntas que me hice yo, porque yo me pongo en el lugar de todos.
y me pongo en mi lugar, que me duele en el alma gastar el coco fraccionado. Pero no hay opción por la composición que tiene el coco fraccionado. Para la fórmula es lo que va. Pero se podría usar aceite de almendras, se puede, pero tenemos un problema. Para hacer la clase hoy, para demostrar, podemos lograr la misma textura. Para el clima podemos lograr la misma textura, pero el problema es que el aceite de almendras puede enranciar con la fórmula que nosotros tenemos, mientras que el coco fraccionado es más estable. Entonces, todas las personas, porque yo me lo pregunté para darle las respuestas, todas las personas que lo quieran hacer para vender, pueden hacerlo y hacen 10, lo venden y hacen 10 más. Pero si quieren hacer 50 para hacerlo, para tener, por ejemplo, regalos creativos, tiene una tienda y quiere vender muchísimo y quiere tener stock, tiene que usar coco fraccionado, porque puede correr el riesgo que lo venda y se rancie, o puede correr el riesgo que no esté estable. Entonces, a nivel profesional, para venderlo seriamente y todo, coco fraccionado. Si yo quiero ir a venderlo mañana a un mercado, puedo poner aceite de almendras. Voy a ahorrar en costo. Y seguramente que si los vendo todos, el cliente cuando llegue a su casa, porque no me va a enranciar mañana, me puede enranciar en 5 meses, en 6. Estoy hablando de personas que quieren hacer un stock grande y que seguramente igual lo tengan mucho tiempo guardado. Por ejemplo, quieren pensar, faltan cantidad de meses para las Navidades, lo voy a hacer con almendra, igual está rancio. Entonces, si quieren hacerlo para las Navidades, coco fraccionado, aunque nos duela en el alma. Porque a mí, la verdad, es lo único que tengo de coco fraccionado. Prefiero hacer un jabón y no un wax melt con coco. Pero por la estructura que tiene el coco, es lo único que va. No hay opciones como para mostrar en el video cómo se hace. Pero estabilidad no va a tener en el tiempo. Esa fue la que yo les di del clima frío, se las voy a mostrar. La explicación de climas calurosos con respecto al aceite de almendras y lo otro es la misma, porque ahora con el clima caluroso también vamos a poner coco fraccionado. A ver, yo no sé si ustedes lo ven al revés. Yo lo veo al revés. Sí, aquí había puesto para decirles lo de la almendra y el coco. Ahora voy para los climas calurosos. Yo, si viviera en un lugar muy frío, claro, tendría que ser muy frío para decir, bueno, quiero que sea un poquito más líquido, porque si miran hay más aceite que cera. Pero yo haría única y exclusivamente la de climas calurosos para todo el mundo. Tendría que ser la Antártida la primera, pero para que lo sepan. Climas calurosos, 20 de cera de soja, 20 gramos de bajo punto de fusión. Para este tipo de velas libera un aroma que los clientes van a volver por más, porque la de bajo punto de fusión la va liberando tan lentamente y dura mucho más en el tiempo, que les va a dar mucho más resultado que las otras que vamos a hacer así. No van a oler tanto en el tiempo estas como las exprimibles. Ahí dijo Ornella, hola, tengo un tarro de 600 gramos de canela vacío, ¿lo quieres? Sí. Yo tengo Diógenes, porque hago todo este tipo de cosas. Entonces, ella trabaja en una cafetería, entonces seguramente pues me lo trae, yo hago una vela, aunque son 600 gramos. Me manda mensajes por aquí porque yo no le contesto, sino... Entonces, para climas calurosos, se los voy a decir, cera de soja de bajo punto de fusión, 20 gramos. Aceite de coco, 25. Y fragancia para velas, 5. Así se las pongo aquí. Entonces, yo exactamente el aceite de coco fraccionado, lo venden en tiendas de insumo para cosmética. No sé exactamente el precio, pero el tema es que es difícil conseguirlo para mí. Igual para ustedes no.
Tienen que mirar en otro sitio. Entonces, este es el de coco fraccionado. Yo, como lo voy a hacer para mí, para demostración, voy a usar almendras. Que la almendra también va a liberar ese dulce, ese aroma riquísimo. Pero ya saben, puede enranciar. Entonces, lo tendrían que usar ya. Aunque este tiene almendras, este está hecho con aceite de almendras y no ha enranciado, pero es por los índices de yodo que yo voy viendo que puede que no sea estable. Entonces yo no les voy a decir hagan stock en abundancia porque yo no quiero que pierdan las cosas. A ver qué me pone. En Donate hay coco, sí, en muchos lugares hay coco fraccionado. Yo estoy en una isla, entonces no hay muchas tiendas que vendan insumos para cosmética. Tengo que pedir todo a Península. Puedo pedir 1 litro, pero claro, 1 litro pesa 1 kilo. Entonces también tengo que pagar los envíos por el peso. Entonces yo compro estos pequeños. Y como compro variedad para hacer los jabones y todo, claro, lo que tengo de coco fraccionado es este. Me tiene que durar. Porque si yo hago jabones, yo pongo 1 gramo y esto tiene, creo que son 50 o no sé, pero me salen muchísimos jabones. Entonces ahora gastar 25 es que me duele. Yo lo voy a hacer con almendras. Lo puedo hacer y puedo probar y puedo ir viendo, puedo guardar uno y decir para la próxima vez, a mí me ha durado. Pero para hacer las cosas bien, según la química, tendrían que usar coco fraccionado. Entonces voy a pesar todo, voy a recoger un poquito. ¿Y de qué aroma quieren? Les voy a decir, tiene que ser fragancia para velas, porque algunas ceras de soja pueden escupir, pueden largarla, así como el jabón suda, puede sudar nuestra cera. Voy a ir prendiendo el agua, porque es todo a baño María. No es necesario usar guantes para las velas. Si ustedes se quieren proteger las manos, sí, pero si no, no es necesario. Les voy a mostrar, les voy a decir las fragancias porque podemos hacer de muchos aromas diferentes. Yo tengo de popcorn, pastel de manzana. El de pastel de manzana es de jabón. Se podría usar, pero estas fragancias para velas huelen mucho más. Esta es una fábrica que hay aquí en Canarias. Y citronela también. La citronela es muy buena para todas las velas, para los mosquitos. Entonces estas que son rústicas, las personas no las ponen en la sala, pero las pueden poner en los jardines. Entonces, si ustedes hacen una vela de citronela, pueden venderla muy bien porque es una vela para los mosquitos. Después les digo, tengo chocolate negro. Tengo jazmín, esta huele muchísimo, miren, la he gastado mucho, pero son de velas, no son de jabones. Peonia, porque también no es necesario perfumar la casa con aroma a dulce, pueden ser a flores. Esta es brisa del Atlántico, esta es marina y esta es rosas. Estas son las que yo tengo y esta es capuchino. Estas son las que yo tengo de velas específicas. Podemos usar las otras, pero los wax melts, como tiene el punto que es extremadamente aromático, tendríamos que usar las que van realmente para que huelan más. Peonia, jazmín y peonia. Vale, podemos hacer jazmín y peonia y ya tenemos 2 variedades, porque esto es facilísimo. Esto se funde, se espera un poquito que baje y se vierte en el molde, en el recipiente y ya está. ¿Qué hago yo? Yo aparto, antes de rellenar mis tarros, una cucharita para ver si tiene la textura que me gusta, porque tiene que quedar crema pastelera. Entonces podemos preparar el doble sin perfumar. ¿Qué hacemos? La dividimos y perfumamos una parte y luego perfumamos la otra. Entonces, preparando el doble, podemos tener las dos para que ustedes vean cómo se hace. Es muy fácil esto. Esto es pesar
poner todo al baño María que se integre. No va manga, no va nada de eso, es todo se integra. Esperan un poco a que enfríe porque nuestro recipiente se nos derrite. Eso es importante saberlo. Y lo vamos a rellenar y listo. Entonces, rosas. Voy a sacar los jabones que me han encantado. La caléndula tiene como un aroma a jaboncito de bebé. Este al menos no es aroma de bebé, es caléndula, pero yo huelo a bebé. Voy a ponerlos aquí. Los tengo que envolver porque todavía no les saqué las fotos. Esto los voy a sacar. Ya se está calentando. Voy a jazmín y peonia. Así que les gusta. Yo soy una caja de sorpresas. Yo les enseño cantidad de cosas. Podemos poner colores también. Anoche la manga me explotó haciendo una crema pastelera. Pero la crema pastelera de comida o la crema pastelera de vela. Porque explotan, hay que ponerlas doble o triple. Por eso yo el otro día puse triple. ¿Qué hice? Tiré 2 y la última, como estaba bien, la guardé. No es necesario poner 3 y tirar 3. La última la guardan. Voy a sacar un poquito esto. Porque tengo de todo. Voy a sacar la arena. Apago esto. Voy a limpiar un poco. Aquí. Cada vez tengo más cosas en la mesa. Ustedes parecen que no tengo nada, pero es horrible todas las cosas que voy a tener que ordenar el sábado. Porque ya no quiero, porque como queda mañana el último directo, sigo trayendo. Les voy a mostrar antes de limpiar aquí, así saco esto, las galletitas del otro día, porque no las podíamos, tienen que esperar a que todas las moléculas se alineen. Entonces, ahora las van picando. Yo lo levanto porque yo veo las letras, entonces los mensajes. Entonces, para que usted lo voy picando. Cuanto más dejen, ahí van picando y ahí se hace la galleta. Esta fue la que hicimos el otro día. Pero si siguen en el momento, se vuelven locos porque es algo que no endurece más. Pero cuando esperan un día, miren, porque la hicimos hace 2 días, ahora está bien galleta molida. Entonces lo pican y le queda la galleta molida. A ver también hice los jabones con hidrolicenados de vainilla, pero con matcha quedó espectacular. Incluí niacinamida y pantenol. Muy bien. De niacinamida y pantenol, más o menos medio gramo de cada uno. Máximo el pantenol se puede usar 1 gramo, pero yo pongo un poco menos, medio, porque es de enjuague, entonces para no desperdiciar. Vamos a limpiar aquí. Les voy a bajar un poquito la cámara. Esperen, voy a limpiar y les voy a bajar un poquito la cámara para que ustedes vean qué es lo que hacemos. Los jabones no tienen problema. Pueden empezar a hacer jabones ahora y los van a tener todos para las Navidades. Y las velas, yo les voy a ir diciendo, todo lo que sea bajo punto de fusión, en recipientes y todo, cuidado con el calor. Y bueno, podrían ir haciendo, pero yo haría poco. Voy a ir sacando esto. Así la dejo de adorno ahí, unos días. Porque tenía cantidad de cosas, entonces para ir haciendo hueco y que ustedes vean.
Mañana vamos a hacer de rosas. Yo creo que la fórmula que les di ayer... Ah, y otra cosa que se me había olvidado, que el otro día no se los mostré. La fórmula que les di ayer, igual la modificamos y la podemos hacer para rosas, para que ustedes vean, porque está muy buena. Este es un aditivo que venden aquí en España, que se llama GV503 y es fijador de perfume en velas. Este es el fijador. Yo lo he mirado. Yo creo que es algo que hacen ellos porque no hay ninguna composición, no sé qué será, pero es un aditivo. Entonces, si ustedes quieren algo para las velas que retenga el aroma, porque a las velas no se le puede poner cualquier cosa porque puede ser inflamable o puede apagarla la vela. Entonces, siempre tiene que ser a base de cera, alguna cera. Entonces, tienen que ver si hay algún aditivo donde ustedes están para realzar el aroma, porque existen. Aquí dice fijador de perfume para velas. Entonces, las fragancias para vela, depende del proveedor, pero suelen ser muy concentradas, no son aptas para cosmética, son para velas. Las fragancias de jabones sirven para vela, pero son más débiles. Por eso es que yo digo, si vamos a hacer pastillas aromáticas, tenemos que usar de vela, para que huela más, si no nos vamos a esmerar. Si ponemos una fragancia que no huele, no va a servir para mucho. Entonces tienen que preguntar donde ustedes estén si hay algún aditivo, y mirando la ficha técnica pueden saber qué cantidad le pueden poner de aditivo. Si yo quiero que mis wax melt huelan más, puedo poner unas piedritas, 1 gramo, 2 gramos, vamos a hacer 50 gramos, o vamos a hacer 100, o sea que igual puedo poner 2 gramos. Yo suelo poner muy poquito, pero ya les digo, esto fija el aroma mucho más. Entonces ayuda, pueden averiguar eso. Esto yo lo tengo hará 2 años, porque vamos poniendo de muy poca cantidad. O sea que si compran o compran algo más pequeño, o ya saben que le va a durar muchísimo, porque esto prácticamente no caduca, es una cera, no va a caducar. Es como la parafina, no caduca. Voy a bajarles la cámara ahora. Y ya vamos a empezar a pesar. Yo creo que voy a apagar el wax melt. A ver, limpiamos aquí. Así no me salgo de ángulo. Y yo creo que con todo lo que estamos aprendiendo estos días, igual la semana que viene en este canal, como necesito más horas, hacemos algún otro directo y les puedo explicar todo lo de las velas de masaje. Déjenme ver, como la semana que viene empieza septiembre y no sé qué es lo que cuando empiezan las clases y todo, entonces ya les digo. Voy a bajar la cámara un poquito y me dicen dónde. No puedo bajarla demasiado, así veo los mensajes. Yo creo que ahí pueden ver bien mis manos, ¿no? Voy a poner aquí para trabajar aquí, para que no moleste las letras. Voy a poner esto así, porque los colores de las velas son muy... ensucian muchísimo, no me gustan. Yo creo que si yo pongo esto aquí, ustedes ven bien, porque no molesta con los mensajes. Entonces, vamos a pesar. Les voy a mostrar. Voy a hacer yo el de climas calurosos. Yo les recomiendo que lo hagan todos el de clima caluroso. Es de bajo punto de fusión, cera de bajo punto de fusión. Con respecto a la fragancia, aproximadamente un 10%, pero tienen que mirar siempre la ficha técnica de la cera. Esta es la de bajo punto de fusión. Es cera de bajo punto de fusión. Tiene una diferencia. Esto es más como si fuera coco rallado o una cosa así, pero es cera. Voy a agarrar un recipiente. Voy a agarrar un recipiente pequeñito. Yo suelo trabajar todas las velas en recipientes de metal y lo uso única y exclusivamente que para velas. No utilicen las cosas
que tienen para la comida, porque las velas no es como el jabón. Y la parafina es derivado del petróleo, entonces cuidado. Entonces, vamos a hacerla el doble para hacer de varios aromas. Voy a poner 40 gramos. Y de aceite de coco, claro, si lo hago de aceite de coco serían 50. Yo les voy a decir 50 gramos de aceite de coco, coco fraccionado. Pero las personas que quieren probar, que quieren hacer una demostración o algo, pueden usar aceite de almendras o el coco normal, pero yo voy a usar aceite de almendras. Como la voy a hacer doble, voy a usar 50 gramos. O sea que voy a tener más aceite que cera. A ver, ya. Voy a pesar 50 gramos porque yo empecé a poner... Voy a poner aquí. Yo creo que se habían ido 10 gramos y no estaba la balanza bien. Ahora sí. Estos son una maravilla porque huelen muchísimo. Una señora me preguntó si la vela con el aceite no escupe el aceite. Es la que yo les mostré cuando empezábamos el video. No escupe aceite porque justamente va a ser lo que va a dar la textura. Miren, aquí tienen prácticamente, porque son, miren cómo queda súper líquido, porque son, haciéndola doble, 40 gramos de cera de soja bajo punto de fusión y 50 gramos de aceite de coco fraccionado o aceite de almendras. Entonces queda como una sopa entre el aceite y la cera. Lo que nosotros tenemos que hacer es que nuestra cera se derrita y se empiece a compactar con nuestro aceite. Lo vamos a poner al baño María. Cuando vamos a rellenar estos recipientes, los tienen que poner en algún vaso para que no se les tumbe. Entonces lo ponen así, los rellenan y los van dejando paraditos así, en un recipiente así. Yo creo que igual podemos sacar dos y nos sobra, porque siempre es bueno poner en algún lugar, por ejemplo, en algún vasito o en esto. En estos ponemos un recipiente para ver la preparación, si nos ha gustado o no, para que el cliente no se lo lleve y después diga esto no funciona. Entonces ustedes lo hacen y lo van controlando a ver qué tal es. Si necesitaran más fluidez, tienen que agregarle más aceite. Si necesitaran que estuviera un poquito más firme, tienen que agregarle más cera de soja, porque la fórmula final va a ser siempre según la ficha técnica de la cera de soja que ustedes tengan. Voy a ir revolviendo. Sí, y la tenemos que fundir toda. Yo lo pongo al baño María sin tapar, al baño María, como les mostré el otro día, la olla. A ver, ahí está. Sí, no sé si hay más mensajes. Luz Melisa, ¿podría dar una clase con extraer los colores como usted tiene? Gracias, Verónica. Yo les hago un video, porque ya les digo, es
poner dentro de una bolsita de gasa, adentro de los recipientes y ponerlos al baño María. Entonces yo les hago un video especial en donde pongo muchos y puedo buscar muchas especias y muchas opciones. Entonces ahí les pongo cómo extraer los colores y ustedes ya saben más o menos la proporción. Voy a ver esto y voy a mirar ahora más comentarios. Hoy vi un poquito del video. Yo donde vivo, ni cera ni las bases de glicerina tienen ficha técnica. En internet seguro que está. Tienes que mirar la marca. Puedes mirar la marca o puedes preguntarle a la persona que te lo vende. Porque a mí no me la venden con papeles. Pero si uno entra a la tienda online, dice información, o dice ficha técnica, o dice descripción, o dice algo. Entonces comentan. Si no dicen nada, lo más normal es que sea todo lo que yo les digo, porque eso es en regla general, salvo que tenga alguna especificación en concreto. Voy a subirlo un poquito más. Regalos creativos, excelente, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. La cera ni marca tiene. Bueno, entonces tú trabájala como si fuera una cera normal. Y como los dije ayer, apuntan todas las cosas, van observando, pierden poquita cantidad en caso que no funcione. El otro día que hicimos la vela de postre, estaba ahogada de tanto aroma a postre. Huelen muchísimo. Y para irnos a dormir tuvimos que ventilar todo, pero solo hicimos una vela y era increíble el aroma que había. Así que hoy aroma a flores. Los jabones dan aroma, pero no tanto. Miren, ya las tengo. Yo no espero, no se nota, pero yo no espero a que esté todo fundido, porque ahí yo me doy cuenta de que no la estoy recalentando. Esto es unos trozos de cera que se compactaron. Entonces yo ya sé, no necesito tomar la temperatura, yo ya sé que no la recalenté, que no perdí propiedades de mi cera. Entonces lo que yo hago es simplemente esperar ahora que enfríe, que funda todo y que enfríe. Esta enfría bastante rápido. Podemos dividirla en dos recipientes de 50 gramos para perfumarlos aparte. Estos me gustan porque lo vamos a poder poner dentro del recipiente. También tienen estos que a mí me encantan porque es súper cómico, que es como para chocolate. Tienen que inspirarse en muchas cosas de repostería. Esto yo lo compré en una ferretería donde vendían cosas de chocolate. Entonces con esto pueden sacar y pueden ir poniendo en este tipo de cosas. Me gusta prácticamente todo lo de metal para trabajar con velas porque es más fácil de limpiar. Pero bueno, tienen esta opción o pueden usar esto, que esto levanta, o sea, resiste mucha temperatura porque es para resina, para trabajar resina. Entonces lo pueden hacer así y lo ponen. También hay, déjenme ver si lo tengo aquí, mientras que estamos esperando que se funda. Por eso les voy conversando y contando cosas. Hay unos embudos muy pequeños que también los venden en AliExpress. Déjenme ver si tengo alguno aquí. Yo creo que no traje ninguno, porque también los embudos, todo lo que ustedes ensucien, después lo tienen que lavar. Entonces, los embudos, al tener un pico muy finito, y como yo vi que esto era ancho, no es necesario usar un embudo tan pequeñito que es como para cosmética, porque se va a tapar. Entonces es por eso que yo dije, prefiero utilizar esto o prefiero ponerlos aquí y luego los vierto. Voy a ver si hay algún mensaje. No. Así que bueno, vamos a poner rosas y vamos a poner peonia. Creo que fue que me dijeron. Ya se está fundiendo y ya hay que esperar. Con respecto
a los fanales, que ahora vamos a hacer los fanales, que fue lo que me dijo la señora. Creo que fue que me dijo Eunice primero, no sé, fueron dos opciones primeras, primero esto y después lo otro. Una de las cosas que a mí me gusta poner es pimienta. Esto tienen que tener mucho cuidado siempre que no llegue la llama de la vela, pero la pimienta, esta pimienta de colores, va a dar pelotitas de colores en mi fanal. Entonces yo pongo los granitos de pimienta dispersos en la cera, entonces me da un aspecto muy curioso. Pueden utilizar flores, ahora vamos a poner flores, vamos a poner muchas cosas, bueno, no muchas, no se puede recargar, pero si ustedes le ponen pimienta, trocitos de pelotitas de pimiento, no tienen ni que, yo la tengo solo para hacer este tipo de velas. Dice, yo nunca he hecho velas, pero espero después hacer las más sencillas. Yo les voy a hacer unos videos, porque en este canal tengo que poner muchísimos videos, que son muy sencillas sin molde. Ustedes vierten la preparación, no esta, por eso tienen que saber la textura, los puntos de fusión y los resultados que da cada cera. Pero la parafina, por ejemplo, que se consigue en todos lados, inclusive las personas que no tienen posibilidad pueden comprar velas, fundirlas y hacer velas con sus diseños, porque la mayoría de las velas que compran en los chinos tienen parafina. Hay diferentes grados. Yo he comprado unas velas redondas en los chinos muy baratas y voy a enseñarles a pegarle decoupage, que se llaman, son servilletas. Entonces las personas que igual no consiguen nada, pues pueden comprar velas y pueden decorarlas y pueden venderlas. Y ya se aseguran de que la vela está bien, pero le hacen esas decoraciones. Miren, esto ya está enfriando y se está poniendo turbio. Quieren ponerle, lo vamos a dividir, quieren ponerle algún color. Podemos poner el de jazmín blanco y no, era rosas y peonia. También tengo jazmín, no sé si, lo que pasa es que es de 30 mililitros, tampoco lo voy a hacer muy pequeñito. Pero quieren ponerle algún color, para ponerle algún color. Hay unas velas muy sencillas, muy sencillas. Los moldes de jabones sirven para velas, porque después que estén fríos los desmoldan y los lavan y no hay problema. Sirven para velas. Y, por ejemplo, yo que tengo unos moldes preciosos, algunos me da una pena bárbara romperlos para poner la mecha de la vela. Entonces se suele hacer con un palo no, es de metal, es como de brochet, pero de metal, se calienta. Entonces el de rosas, hazlo rosa, ahora lo hacemos. Se calienta y pueden hacer rosa pálido, me pone. No tengo tantos colores, pero bueno, vamos a buscar algún color a ver cómo lo hacemos. Entonces se calienta y se puede hacer el agujero a la vela. Pero les voy a enseñar unas velas preciosas que se pueden hacer con poquito. Déjenme ver los colores. Tengo este que es rosado. Y no sé, este es líquido. Igual nos da mejor resultado que el que estábamos haciendo ayer, que todavía tengo rojo por todos lados. Estoy esperando que baje la temperatura. ¿Cómo puedo acelerar que baje la temperatura? Lo voy a dividir. Entonces, como hicimos 50 gramos, bueno, hicimos 100 gramos. No, sí, hicimos 100 gramos. Voy a poner 50. Lo voy a dividir, tengo aquí mi balanza. A ver, ahí tengo 50 gramos aquí y 50 gramos aquí. Este, que es más transparente, vamos a ponerle una gotita. Vamos a ponerle, el color se lo podemos poner ahora, tenemos que esperar a que enfríe un poquito más para ponerle el aroma.
Este vamos a hacer. Puse una. Dice rosado. Y quedó un rosita morado. Yo lo veo como moradito, pero decía rosado. Rosado y tenía esa línea, es como violeta. Pero lo podemos hacer las rosas de este color, rosaditas. Esto depende del color que ustedes tengan. También. Igual que los aromas. Lo más importante es la combinación de soja, cera de soja, con el aceite de coco fraccionado. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a sacar, porque yo no puedo esperar a que, ya bajó la temperatura, yo no puedo esperar a que se me haga sólido para ver cómo está, porque lo tengo que envasar. Entonces, ¿qué puedo hacer? No le puse fragancia. Puedo sacar una muestra. Puedo sacar una muestra para yo saber cómo queda después. Porque igual esto se enfría hasta antes. Pero ya les digo, va a ser exprimible. Va a quedar una grasa grasosa que se va a sacar y la van a poner en el hornillo. Entonces saco la muestra y como no tiene aroma y esto se puede volver a fundir, dice hola Patti, un besito, y Estrella también. Entonces si yo saco la muestra y a mí me gusta, puedo, si esto se me hizo sólido, lo puedo volver a calentar para envasarlo, pero como yo sé que va a funcionar, puedo dejar la muestra y puedo envasarlos ahora, pero yo tengo la muestra. Entonces, y después la muestra la puedo usar para mi casa o lo que sea, no hay problema, pero siempre saquen una muestra a ver si la consistencia, una vez esté duro, les gusta, porque una vez que lo envasen, ya les digo, va a estar bien, 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 como para decir, esto está terminado en 2 días, cuando adquiera todo el aroma. Entonces, sacamos la muestra sin aroma, porque es para ver la textura de la crema. Y ahora sí vamos a perfumar. Tenemos que perfumar con fragancia para velas. Como yo ahora lo dividí, voy a poner 5 gramos, porque tengo 50 y 50. Aquí voy a tener un poco menos porque yo saqué la muestra, pero voy a poner 5 gramos. Entonces, en estos recipientes que son los de jarabe, esto ya está frío, para que vean, está frío. Sigue líquido, pero está frío. Yo voy a pesar, necesito pesar, porque es justamente aromática. Este era el de rosas. El de rosas lo habíamos hecho rosa, quedó medio... Esto después se aclara, ahora porque está firme, pero luego queda con ese color cera claro. Se cambia el color. Cuando tienen estos frascos tienen que usar cuentagotas. Vale, vamos a 5 gramos. $5 gramos. Miren toda la fragancia que le pongo para esto, porque es una vela aromática. Si ustedes de repente tienen un poquito de miedo porque no tienen la ficha técnica de la vela, de la cera, pongan algo menos para que no se nos entrevere la fragancia. Lo secan o si no lo cambian. Pero como estamos todo con flores, ahora lo agitamos. Y esto ya está todo integrado. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a verter líquido, porque no puedo esperar a que se haga, tiene que estar frío, pero no puedo esperar a que se haga sólido, porque si no, no va a entrar. Y miren qué fácil que se hacen.
Esto pueden comprar de varios tamaños, pero miren, ahí está quedando. Yo creo que ya no le entra más. Dice, estoy encantada con el mundo de las velas, casi no entiendo los términos, pero voy aprendiendo. Eso que me lo puso Hanna. A ver, ¿qué términos no entiende Hanna? Dímelo. Yo creo que la palabra más difícil, lo estoy poniendo aquí para que no se... Pero esto no va a ensuciar. Igual la palabra punto de fusión es el término más difícil, pero punto de fusión significa a qué temperatura tiene que estar la cera para que se derrita. Es el punto. Fusión es derretirse. Entonces el punto de fusión es ese. Un poco más. Tienen que pesar que todos tengan los gramos que va a decir la etiqueta. Yo estoy viendo que aquí no me entra más. Yo lo estoy haciendo de demostración. Lo voy a dejar para mi casa, para probarlo. Si lo fuera a vender, ven, esto ya está. Ay, saltó. Si lo fuera a vender, pero porque lo toqué. Esto no quema ni nada porque es la cera que se utiliza para las velas de masaje, pero está con bastante aceite. Entonces, en realidad es fragancia. Ahora está líquido, pero esto cuando solidifique en 1 o 2 días está cremoso. Así que ya lo tienen ahí. Ya tienen 2. Ahora vamos a hacer, me ha sobrado, esto también lo dejo de muestra. Yo creo que ahora lo mezclamos, pero yo creo que ya estaba agarrando textura. Ahora en un ratito cuando enfríe, porque ya tenía textura. Sí, vamos a dejar la muestra. Esta muestra y esta va a ser la misma, porque es la misma preparación. Ahora vamos a limpiar el recipiente. Y este era de rosas. Y el de peonia, ¿qué le ponemos? Estoy limpiándolo. Bueno, lo vamos a poner aquí directo. Este ya lo pongo para lavar. A este ya se está... Como le agregué esto que tenía aroma, ahora les voy a mostrar cómo queda, porque ya estaba agarrando la textura. Voy a ver si hay... qué hermoso, con los puntos de fusión. Ah, los puntos de fusión. Vale, ¿qué son las tabletas aromáticas? ¿Serían los wax melt sólidos? Sí, Mirna. Podrías hacer uno con 2 colores juntos, color amarillo, color blanco y rojo, si puedes hacer 2 colores juntos. Si ustedes quieren hacer 2 colores juntos, fíjense de que nosotros estamos poniendo líquido. Podemos hacerlo, probar cómo queda, pero ¿qué haría yo? Yo lo pondría en una manga. Cuando ustedes ponen 2 colores, que se usa mucho para el jabón, se los voy a poner aquí para explicar. Ustedes van a agarrar un ejemplo, ¿no? Para que ustedes lo entiendan. Ustedes van a agarrar un papel de film. Tienen su manga pastelera y un papel de film. Cuando tengan la cera, ya fundida, pero a un punto, mire, esto ya está agarrando textura, ya no está tan líquido. ¿Ustedes qué hacen? Pueden hacer tiras de colores. Podemos intentar con con las muestras que sacamos para que vean cómo se hace. Y lo ponen el color blanco y ponen el rojo. Entonces, con la manga, la bolsita que ustedes tienen o el papel de film que ustedes tienen, lo ponen dentro de la manga. Entonces, cuando ustedes aprietan, lo tienen que llenar con la manga, porque si nosotros lo llenamos como lo llené yo, que es líquido, el líquido se va a entreverar y va a quedar un color raro. Nosotros tenemos que esperar a que esté medio sólido para ponerlo con la manga.
Entonces, esta muestra y lo que nos sobre de este, yo se los hago para que ustedes vean cómo es. Miren, esto, recuerden que tiene que esperar 1 o 2 días, pero miren, esto ya está medio sólido. Cuando endurezca lo vamos a dejar quietito para que no se siga aireando, para que vean la textura que va a quedar aquí adentro. Estos son minúsculos, son para hacer muestritas, pero también duran mucho. Igual pueden hacer un kit y venden 2 o 3 de aromas diferentes, porque supuestamente son 30 gramos. Y no se abre. A mí se me abrió porque esto tiene una tetita y yo estaba ahí y por eso se abrió, pero no se abre. Entonces, el otro, vamos a hacer, ya tenemos 2, seguro hacemos 2 más. Esto da un aroma bárbaro. Voy a cerrar el de rosas. Vamos a poner, Mirna, creo que había otra pregunta, color amarillo, vale. El de peonia lo hacemos amarillo. O blanco y rojo. Me han dicho de todos colores. Los wax melts se usan muchísimo en Estados Unidos. Wax, la palabra wax es cera y la palabra melts es derretir. Entonces es cera que se derrite. Por eso es que nosotros fundimos la cera, le ponemos aroma y los derretimos. Esto es una textura crema, cremosa. Ahora los vamos a hacer sólidos estilo pastillas y los vamos a hacer individuales estilo bomboncitos. Entonces esos son wax melts, son pastillas que se derriten. Esto está prendido, pero yo si empiezas a mirar el video del principio, yo mostré cómo se usaban con los hornillos. Y después, lo que me preguntaba, creo que era Hanna, de los puntos de fusión. Los puntos de fusión es a qué temperatura funde cada aditivo, cada cera. Nosotros tenemos cera y parafina de diferentes estilos. Entonces, déjenme ver los colores que tengo. Podemos poner este que me habían dicho amarillito para que sea la peonia. Entonces tenemos de diferentes, nos van a dar distintas texturas, nuestras ceras o nuestras parafinas. El otro día hicimos con cera de soja, hay cera de coco también y hay muchas más. Yo la que tengo es cera de soja. La cera de soja que yo tengo tiene 2 puntos de fusión. Una es bajo, que significa que funde a temperatura muy bajita. Prácticamente con el calor del cuerpo se va a fundir. Por eso es que nosotros con la cera de bajo punto de fusión hacemos las velas de masaje, que son velas que las pueden vender en spa en cantidad de lugares, inclusive hasta no sé, a personas que se quieran hacer masajes, relajarse o lo que sea, porque se funden a muy poquita temperatura, se hacen aceite, que es la que nosotros usamos, y se puede poner para masajes. Esta no podría ser para masaje porque tiene color y porque tiene ese aroma que es sintético. Pero si nosotros las hacemos con aceites esenciales, como tiene el aceite en mi caso de almendras, podría servir perfectamente bien para vela de masaje porque no quema el cuerpo. Si yo utilizo, por ejemplo, la cera de alto punto de fusión, que tiene un punto de fusión de 70, yo me voy a quemar si me cae vela aquí. Pero si yo tengo de bajo punto de fusión y me cae, no me quemo. Cuando a mí me tocó, no me quemaba porque tenía, yo les digo ahora, la temperatura que tiene. Miren la temperatura que tiene. 28. Esta 33, esta está líquida todavía, tiene 33, entonces no quema. Esta tiene 30, que es la que envasamos, 30. Esto es de bajo punto de fusión, que se puede usar para muchas cosas. Uno de los principios o de las propiedades que tiene es que libera el aroma muy lentamente, por eso es que se usa para este tipo de cosas. Pero como se derrite tan poquito, o sea, con tan poca temperatura ya se derrite, no se podrían utilizar en climas cálidos,
Por eso es que la envasamos en estas bolsitas, para que, por ejemplo, en Veracruz la pueda vender. La va a vender líquida, pero bueno, por eso ella tendría que ajustarla igual. Pero es así, se venden estas bolsitas. Si usáramos una cera de soja que funda a 70 grados, no la podríamos sacar del tarro, porque es la que nosotros usamos para hacer el postre. Entonces la envasamos estando líquida, pero de aquí no va a salir. Pero esta sí va a salir, porque cuando yo le haga así, ya se va a hacer más cremosa, entonces la voy a poder exprimir. Estas se llaman exprimibles. Pueden hacer, este es de 30, pueden hacer un poquito más grande, pero igual pueden hacer pequeñitos y ofrecer opciones de combinar los aromas. Ya les digo, dura muchísimo. Voy a añadirle el aroma. Ya le puse el color, le puse un amarillito para luego combinarlos. Y este es de peonia. Este huele riquísimo. La vela que yo hice, que tiene arena, es una arena, está en este canal, es una arena que compré en Los Chinos, coloreada, no es la arena de playa. Esa la hice con peonia y yo la tengo toda como con cubitos que parece cristales y huele muchísimo. No la he prendido, pero ya solo huele la vela y son estos aromas. Entonces vamos a, por las dudas, que se nos vuelque algo, pero no porque nos quememos, sino porque podemos ensuciar algo. Entonces vamos a poner dos. Tenemos los dos, los abrimos. Esto lo pueden vender hasta en herbolarios. No tiene ningún impedimento cosmético de ningún tipo. O sea, esto lo pueden vender en cualquier lugar. Miren ahí. No va más de esto porque ya llegó al tope. ¿Será esto la cantidad? Ha quedado amarillito claro. Entonces ahora llenamos este y vamos a dejar algo para poner con la manga. Ahí. Si se cae una gotita o algo, la limpia con un papelito. No se olviden que es aceite. Esto, esperen, quiero ver que no esté roto este está roto, cuidado, miren. Este está roto el tarro. Porque yo dije, yo no tiré tanto, lo cambian. Como está líquido, lo cambian rápido. No sé, me da la sensación que estuviera roto. Sí, porque se ha perdido mucho. A ver. Igual dejo la tapa por si viene alguna tapa rota. Siempre pongan un recipiente porque si alguno viene roto para que no se derrame, porque esto lo dejamos de muestra y esto que se salió lo juntamos y no hay problema. Ven, ya tenemos, ya hicimos 4. Esto se hace muy rápido. Aquí me ha quedado para dejar que se enfríe y para ponerlo en la manga. Lo voy a poner aquí todo para que se enfríe. Todo esto es lo que me ha sobrado y yo voy a hacer uno de 2 colores como me pidió Mirna. Tenemos que esperar a que enfríe un poquito más. Esto, ¿cómo lo limpio? Primero,
como el punto de fusión es muy bajo, suele con un poquito de agua caliente y ya está. Pero yo, para no tapar cañerías, saco el grueso con un papel. Entonces lo saco todo así y prácticamente lo dejo limpio. Saco todo con un papel y luego lo lavo con agua caliente, pero se lava así. O sea, se limpia así con papel. Sacamos la cera, que es lo peligroso para nuestras cañerías. Y ha quedado súper limpio, miren. Limpio. Entonces es bastante, o sea, es grasoso, pero es limpio. Déjenme ver si hay algún comentario. Color amarillo, color blanco. Si puede, qué color hermoso. ¿Cuándo venderías esos sayets de Watsmelts? Tienen que mirar cuánto salen los sayets. La cera de soja de bajo punto de fusión aquí suele costar 8 o 9 euros el kilo. Vamos a suponer 10 euros el kilo. Solo usé 20 gramos. Porque ustedes tienen, aquí tengo la calculadora, hoy vine con calculadora. Ustedes tienen que tener en cuenta dónde lo venden. No es lo mismo vender, Lourdes, hola, un besito. No es lo mismo vender algo en un shopping a vender algo en una feria. Entonces, si la cera de soja de bajo punto de fusión cuesta 10 euros y 10 euros dividido 1000, porque son 1000 gramos, me sale 0,01. Pero yo puse 40 gramos. 0,01 por 40. Esperen que 0,01 por 40. Gasté de cera de soja 40 céntimos. Tienen que mirar el precio de los sachecitos, pero yo creo que me han costado, no sé, 4 o 5 euros todos los paquetitos estos. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se ve que son 8. Yo creo que igual me costaron 2 o 3 euros. No, ojo, dice 10 paquetes. Es que yo debo de haber gastado, supongamos que gasté 30 céntimos en el envase, porque los envases esos no son muy caros. Gasté 70 céntimos. ¿Qué gasté de aroma? Yo puse una gota de color, una gota. No les podría decir cuánto cuesta cada gota de color. Y el aroma tampoco, pero supongamos, voy gastando de cera 70 céntimos. El aceite, aquí tiene el precio, 14 euros. Y es 1 litro. Tenemos 0,70. Vamos a ver de aceite. Si usan el coco refinado es más caro, tienen que ver el precio. El coco fraccionado es más caro, pero vamos a ver lo que yo gasté. 14,20 dividido 1000. Esperen que estoy apretando mal. 14,20 dividido 1000 por, yo usé 50 gramos de aceite, gasté 0,71 céntimos más los 0,70 céntimos que yo gasté 1,40 euro más el colorante y la fragancia, que no sé cómo calcularla, pero supongamos que sean 2 euros, que hemos gastado 60 céntimos en una gota y todo. O sea que yo gasté 2 euros para hacer 4, en realidad 5, porque puedo sacar otro aquí. Así que 2 euros. A mí me costó 40 céntimos cada uno de euro. Si yo lo vendo a 5 euros, estoy ganando muchísimo. Yo creo que a 5 euros se puede vender. Es muy pequeño. Lo pueden vender a 4, depende. Igual ustedes lo venden a un herbolario a 5 y ellos lo venden a 10. Depende de dónde lo vendan. Porque puede ser esa persona que tiene que pagar impuestos, que tiene que pagar puestos, que tiene que pagar cantidad de cosas. Entonces, para hacerlos, hemos gastado cada uno 40 céntimos.
los podemos vender a 5 euros. 5 euros aquí no es nada. Si quieren vender muchos, véndanlo a 4. Y también tienen que mirar cuánto los venden. Esto decía 30 mililitros. Pero no sé si tendrá 30 mililitros porque nosotros hicimos 100. Así que será más o menos. Depende de la densidad de lo que uno le ponga. Si le pone líquido, agua, igual sí entra 30 mililitros. Pero ya les digo, por lo que yo gasté, cada uno me costó 40 céntimos. Por lo general, si uno vende uno, tendría que desquitar todo. Y el resto es ganancia. Fíjense que si yo gasté 2 euros para hacer estos y vendo uno a 5, y el resto es todo ganancia. Entonces tienen que ver eso. Tienen que ver que también es algo pequeño, pero cuando le pongan la etiqueta, igual esto lo hacen con unos jabones, entonces pueden poner, y lo ponen en un kit. Entonces hacen, porque le pueden poner esto de caléndula. Miren, esto creo que se abre, ¿eh? No sé si se abre por debajo. Sí, se abre, igual entra más. Se abre y queda parado. Es como los zumos. Acabo de darme cuenta que queda paradito. Deben sumar envase, etiqueta, tiempo, todo. Claro, yo el envase lo sumé. Puse aproximado. Todo, pero ya ven que se hace rápido. Miren, ya podemos ver la textura. Ya podemos ver, todavía no se ha secado del todo. A ver, esta sí se ha secado, sí se ha endurecido. ¿Ven? Esto es lo que tenemos adentro del envase cuando solidifique. Tienen que pasar más tiempo, pero tenemos una textura de crema pastelera. Entonces, cuando el cliente apriete, le va a salir esto y lo va a poner. ¿Qué pueden poner también? Pueden poner estrellitas, pueden poner glitter, pueden poner cantidad de cosas que quedan suspendidas aquí, entonces quedan mucho más curiosas. Le ponen le ponen glitter. Yo tengo unos glitters aquí, déjenme ver, que todo lo tienen que sumar, estos glitters. Esto no iría para una vela porque puede ser inflamable, pero para las... Voy a ver si esta la puedo apagar. Está súper hirviendo. Si la apago y enfría, luego la podemos probar con la nuestra. Déjenme ver si la puedo sacar. A ver si... Bueno, yo creo que no se va a poder apagar. A ver si le pongo esto. No me entra. Bueno, la dejo, no pasa nada. Pero a ver si... A ver si la puedo poner aquí y por lo menos la ven. Ya se está como consumiendo lo que pusimos antes. No sé. Uy. Pero queda, la cera queda como crema pastelera. Y la pueden exprimir. Quiero traer esto que está caliente para que ustedes lo vean. Lo que nosotros vamos a hacer en el hornillo, para que ustedes le digan al cliente, miren, ahora lo vamos a poner ahí. Pero ellos lo ponen así, lo exprimen. Entonces esto se va a transformar en los aceites y va a empezar a alargar. Está con el otro que teníamos, pero va a empezar a alargar lo que son los aromas. Voy a ponerle a este glitter, aunque con la manga se me puede tapar. Pero ¿qué hago? Yo lo voy a poner, estos glitters yo los compro en los chinos y salen muy barato también, pero le ponen 5 o 6, no le ponen mucho. Vamos a poner el otro. Esperen, abrimos. Déjenme ver.
También tienen que saber que si viene alguno roto o algo, que yo luego lo voy a revisar, también es pérdida. Entonces eso lo tienen que calcular. Pueden tener pérdida. No compren justo las cosas. Entonces ponemos estos. Que igual esto queda como adorno, igual ni le va a salir. Como nosotros tenemos, lo que estamos haciendo es eso, es esto, el wax, me lo voy a poner aquí, pero para que ustedes lo vean. Esto se va fundiendo y va alargando aroma. Como es de bajo punto de fusión, larga el aroma mucho más lento y dura muchísimo más. Miren, ya lo tengo dentro de que está líquido, ya lo tengo estilo cremoso. Entonces lo vamos a poner en la manga, como yo le había dicho. Voy a buscar la manga, que la tengo aquí. Y voy a buscar un pico. No voy a poner manga doble porque es muy poquito lo que tenemos. No vamos a hacer fuerza. Estamos con bajo punto de fusión. Entonces, con la tijera corto. Y yo les expliqué el otro día cómo armábamos la manga. Con la tijera. Y ponemos un pico más o cualquiera, porque no es que le vayamos a hacer dibujo. Lo que vamos a hacer es para ponerlo aquí adentro. Igual no le ponen nada. Si esto entra así, lo ponen directo. No es necesario ensuciar. Pero bueno, yo les voy a poner el pico porque igual queda con el dibujo. Pero no recuerden, hola Mila, espero Mila que esté todo bien. Dice, yo hice de rosas y violetas que a mi hija le encanta el olor a las violetas. A mi hija le encantan todas estas cosas. Si lo quieren hacer para ustedes, cómprense un recipiente de más cantidad. O lo ponen en un tupper o en un recipiente de cristal y lo van sacando así. Porque esto queda muy cremoso, queda como una crema pastelera. Así va a ser la textura, por eso es que se exprime. Entonces ponemos, yo voy a poner la manga. Esto también sirve para hacer los jabones. Cuando quieren hacer con esas texturas de dos colores que hay en saponificado, que hay por ejemplo que hacen de esto de unicornio y cosas así con combinaciones de colores. Ahora les muestro con el papel de film. Tiene que ser papel transparente. ¿Ven? Yo tengo todo. Tengo 2 mesas, pero tengo cantidad de cosas porque todo lo que traigo un día ya lo dejo. Entonces, con papel de film hacemos una segunda bolsa. A ver si me ven bien. Hacemos la segunda bolsa y miren lo que yo voy a hacer. Voy a esto que ya tiene mi textura crema, la pongo por aquí. Para que cuando yo apriete salga por un lado uno y por el otro lado otro. Esto huele muchísimo. Y es un aroma para vela, porque si fuera otro tipo de aroma que uno lo quema, igual hace mal. No pueden usar aromas de ambientadores. Ahora, el otro, lo pongo aquí. Este todavía no está tan sólido, pero no pasa nada. Entonces así lo voy a hacer de 2 colores sin mezclarlo. Si yo lo vierto estando líquido, se me va a mezclar.
Pero si yo espero a que baje la temperatura y se pueda entreverar, no va a haber problema. Ahora vamos a limpiar esto para que ustedes vean cómo se limpia, porque también es importante. Yo escurro todo para aprovecharlo. Lo limpiamos con un papelito. Entonces, esperen que se cayó esto. Una vez preparamos la manga, la damos vuelta, porque como esto es bastante líquido, se me va a salir. La doy, la doy vuelta y a ver. Ustedes dirán, qué mala suerte que se caen las cosas. Es del ordenador que tengo los túneles carpianos mal. Entonces a veces se me aflojan las manos. Vamos a poner un recipiente, lo damos vuelta. Y aquí, como yo no quiero que se me tape la punta, lo que tengo que hacer es juntarlo todo. Si tuviéramos más cantidad sería mejor, es que estamos haciendo con muy poquito. Pero imagínense de que fuera un jabón, por ejemplo, saponificado o algo. Entonces lo ponemos así, lo ponemos así. Es muy poquito. Lo bajamos, está líquido todavía. Pero lo ponemos aquí y ahora apretamos. Entonces ahí sí se va a poner, tendría que estar más sólido, yo creo, los dos colores. Vamos a apretarlo del todo. Esto, como es algo medio líquido, no, pero ahí se nota, por aquí se nota un poquito que ha quedado amarillo, muy poquito. Esto cuando se empiece a derretir ya se va a integrar todos los colores, pero tiene los glitters, han quedado los glitters. Quedó bien como, no sé si se verá bien en la cámara, pero quedó bien como si fuera el pétalo de una flor. Quedó aquí amarillo y quedó rosita. Pero claro, le falta, tiene muy poquito porque era lo que tenía, no nos ha sobrado más. Entonces así podrían poner dos colores. Sí se notan. Lo que pasa es que esto, se notan los dos colores, pero cuando se haga líquido se va a entreverar. Esperamos a que endurezca, pero se va a entreverar cuando se haga líquido. Lo mejor es ponerle cosas que queden suspendidas, no cosas orgánicas, pero le pueden poner muy poquito pusimos. ¿Cómo vamos a limpiar esto? Esto yo lo voy a dejar aparte, porque en realidad el pico, todo lo que tiene es grasa y aceite. Entonces se lo sacan con papel y lo ponen en agua caliente. Yo no tengo agua caliente aquí. Esto lo tiran, que yo tengo una bolsa. La manga la tienen que tirar y ahora vamos a limpiar rápido. Esto lo salvan para otro día. Todo le sacan lo más que me pusieron. Se notan los colores. Si estuvieran más cremosos. Si estuviera, porque necesita más o menos 2 días para que esté bien. Pero el tema es que esto con la temperatura de las manos ya se funde, porque es de bajo punto de fusión. Entonces no va a ser factible que sea el color siempre. Pero ustedes pueden probarlo y hacerlo. Al menos saben cómo va el glitter. Teníamos poquito del crema. Les voy a mostrar cómo lo limpiamos. Una vez ha quedado súper cremoso. ¿Ven? Lo pueden aprovechar aquí. Tampoco les va a hacer mal para la piel. Pero lo limpian así, con papel. Porque recuerden que
que la cera puede tapar cañerías. Justamente esta, al ser de bajo punto de fusión y el punto es 40 grados, 42, una cosa así, no va a tapar cañerías porque con un poco de agua caliente ya se va a hacer aceite. Pero acostúmbrense, porque si trabajan con otras, no. Entonces, ahora podemos hacer el fanal y después seguimos con los otros wax melt, porque el más complicado era este. Lo otro es fácil, porque es verter y hacer. ¿Quieren hacer eso? La técnica ya saben cómo hacerlo. Ya sabemos cómo se hace. Lo más importante es, yo le puse aceite de almendras. Si lo quieren para mucho, pueden probar y hacer poquita cantidad, como hice yo, con aceite de almendras, porque es más económico y lo guardan. Porque esto se hace muy rápido, lo pueden hacer, inclusive hasta les hidrata las manos, porque ya les digo, esto se usa para velas de masaje. Y lo pueden hacer en una tarde teniendo todos los recipientes. No es necesario, 2 días tendrían que esperar para que se compactara bien el aroma, porque ahora no huele tanto como después de 2 días. Ahora está fresco, es como que si nos comemos un pastel que está caliente. No es lo mismo sacarlo del horno y que esté caliente. Pero ya les digo, estos son los exprimibles y háganle en unas etiquetas bonitas y todo, y van a vender cantidad. Y yo, supongamos que gasté 2 euros para hacerlo. Si vendo uno, hagamos fanales, dice regalos creativos. Vamos a hacer fanales. Voy a sacar esto. Los wax melts es así. Luego, si nos da el tiempo, les hago así, pero no vamos a utilizar cera de bajo punto de fusión. Vamos a utilizar cera de alto punto de fusión, porque ya ven que esto es una grasa y las manos ya lo funde. Qué hermoso. Sí, ahora fanales y los sólidos. Todo. Vamos a empezar con los fanales, que nos llevan más tiempo. Los sólidos es una bobada. Se los voy a dar la fórmula por las dudas. Los sólidos. Este es el exprimible que yo les di recién. Yo se las mostré. Vale, el sólido es la cera. La tenemos aquí. La cera y el 10% de fragancia, pero de alto punto de fusión. Si ponemos que yo había puesto 30 gramos de cera, 3 gramos de fragancia. Es la cera de alto punto de fusión. No le ponemos stearina ni nada. Es la cera que va para moldes sólidos de pilar. 3%, 3 gramos, que serían 10 gramos de fragancia. Lo que tienen que hacer es esperar que baje un poco la temperatura, si no lo van a derretir. Lo calientan con la pistola y lo rellenan, lo dejan quietito, y después de 2 días, siempre esperar 2 días para que el aroma se cure. Entonces 2 días y ya lo tienen para vender. Estos los podemos hacer después, pero es una bobada. Y los otros que teníamos, que eran con los moldecitos esos rosa, se hacen igual. Los otros de bombón, que yo les había dicho hacer de chocolate, harían la capa exterior igual, y lo que nosotros hicimos aquí sería lo que va adentro. Entonces sería un poco la combinación. A ver si lo podemos hacer. Si no, yo les hago un video y se los hago. Todo lo que he dicho y no lo hemos podido hacer porque no nos dio el tiempo, que quedan videos enormes, yo se los hago en video. No se preocupen, y va a quedar mejor con capítulos y todo. Yo el sábado y el domingo mi esposo trabaja. Él trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, así que me levanto temprano y hago todos los videos y después los voy editando. Déjame ver, nunca hice nada, compré la cera, pero no lo hice. Vale, vamos a empezar con los fanales. Voy a traer la cera, la parafina, que está aquí. Esta pesa, creo que son 5 kilos. No sé si tiene el precio, creo que no. Yo no sé si no me ha costado, no sé si 20 o 25 euros, 5 kilos, algo así. Yo luego voy a ver los precios y se los digo. Esta es la parafina, viene así.
Viene así, en plancha, es extremadamente dura. Yo traté de cortarla y no puedo. Miren, traté de darle unos golpes aquí y fue imposible. Pero tengo que me ha sobrado, que ya está casi cortada. Entonces, por lo menos es más maleable, trozos, como para fundirla, porque la podemos poner en la olla y ya se funde. No sé si tengo algún trozo suelto. No, es esta la que tengo. ¿Qué me sobró del año pasado? Fíjense en la de fanales que hice, porque las planchas son iguales. Esto es lo que me sobró a mí del año pasado de las navidades. Es un trocito. Yo no sé, yo creo que son 5 kilos la plancha. Y los fanales traen poquitos gramos, o sea, hagan fanales porque no van a caducar nunca. 980 gramos, o sea, hice 4 kilos de fanales. Vamos a poner, porque queremos dureza extrema, déjenme ver si tengo aquí, 95 gramos de parafina, que sería esta, la pueden encontrar en grajeas, y 5 gramos de ácido esteárico para darle más dureza. Es opcional, pero a mí me gusta dureza extrema para que en el coche no se rompa, para que el calor, no el calor del clima, porque esto no se funde, pero para que el calor de la propia vela interior, que va a ser como esta, no me la altere. Entonces es por eso que le pongo ácido esteárico. Sería 95 gramos, se la pongo aquí, la puse en español y en inglés. 95, esperen que se huela todo, 95 gramos de parafina y 5 gramos de ácido esteárico. Es para eso, para que dé un poquito de dureza. Y es muy sencillo, lo que vamos a hacer es fundirla, no le voy a poner fragancia, no le voy a poner ningún color, porque lo que yo voy a ponerle van a ser incrustaciones. Pueden ponerle fruta, pueden ponerle, me encanta la pimienta. No la muelo porque esto tiene para molerla. Y yo lo que hago, las pelotitas de pimienta, se las pongo a medida. Yo no sé si tengo alguna con pelotitas de pimienta aquí. Esperen que es que tengo todo abierto, entonces hace corriente. Estos están sin terminar. Miren, aquí hay con pelotitas de pimienta. ¿Ven? Y tienen flores. No se nota, pero yo creo que por dentro sí se nota las flores que tienen. Porque yo iba a ir a una exposición el año pasado y me pidieron cantidad de piezas, eran como 10 piezas. Yo hice algunas, pero a último momento, entre ellas, o sea, hice muchas piezas. Por ejemplo, estas, que la iba a transformar en vela, pero a lo último elegí las piezas más bonitas, porque estas tienen algún fallo porque hay que desmoldar esperando los tiempos. Entonces aquí, por ejemplo, se rompió un poquito el molde. ¿Por qué? Porque no esperé por apurada. Con la pimienta se ve bonito. Entonces yo las tengo aquí, están sin terminar, están como para fundir, pero al menos nos va a servir para yo explicarle cómo revelamos, porque ustedes mirarán y dirán, no veo nada. Pero ¿cómo voy a revelar las flores que yo le puse? La tengo que calentar para que se me funda otra vez y se empiecen a revelar todas las flores. Yo no sé si tengo acá algunos fanales mientras que fundimos esto. Déjenme ver. Yo creo que puede que tenga alguno. Que yo los tengo. No, estos son melas. Estos son melas, pero son de otra cosa, no son fanales. Estas son que tienen lo que es el decoupage que yo les decía. Esto no ha quedado muy bien, pero sí se le pegan esas figuritas y yo les voy a hacer un video. En realidad es una servilleta pegada. Esto yo después les voy a hacer. Entonces,
Después, si veo algún fanal que tengo, porque lo que no le pueden poner es cosas plásticas, ni cosas que puedan... ¡Qué ignorancia! ¿Qué son los fanales? Los fanales son como farolillos, son lámparas que uno las pone para parar el viento y le pone una vela interna. Déjenme ver el molde. Voy a hacerles después un video sin molde. Este es el molde que vamos a usar, en donde yo lo elegí porque es transparente para que ustedes vean. Porque si yo utilizo moldes de silicona así, no ven lo que estoy haciendo. Entonces pueden utilizar así, pueden utilizar así. Y siempre vamos a utilizar lo que es parafina dura. La podemos endurecer con estearina. Básicamente tenemos que fundirla y tenemos que ponerla aquí. Una vez nosotros desmoldemos, por ejemplo, tengo este para mostrarles, porque este es el molde de aquí. Cuando nosotros lo desmoldamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner, primero, esto está sin terminar, que yo lo traje para mostrarles cómo vamos a revelar las figuritas que hay, porque esto tiene conchitas de mar. Les voy a mostrar cómo funciona el fanal, pero está sin terminar. Déjenme ver el fuego. A ver, está aquí. Con una velita de té, porque es como que va a parar el viento, pero va a ser como sombras de lo que hay. No sé si ahí se nota. Cuando los terminemos y se revelen, voy a ver si apago la luz. No sé si apagando ahí, a ver aquí. No creo que se vea. No creo que se vea. Porque tendría que apagarlas todas. Yo creo que ahí se ve un poco más. Esperen ahí que ya les prendo. Les voy a cambiar el otro. Porque igual esta, como es más claro, déjenme ver qué lado, yo creo que ahí se puede ver bien. Les voy a apagar ahí para que ustedes vean. Esa es la función del fanal y están sin terminar. ¿Ven? Ahí se pueden ver las cosas. Todavía no están reveladas, pero el fanal hace eso. Y ya les prendo aquí. Ya tenemos todo prendido. Lo que hace el fanal es eso, ese ambiente romántico que puede servir tanto para jardines como para restaurantes, hoteles o para vender. Entonces es eso, da una luz hermosa. Están sin terminar, tenemos que revelar las flores. Por eso yo se los traje para que vean. Yo tengo algunos, voy a apagarlo. Tienen el video de los que le iba a mostrar. En el otro canal tienen fanales rústicos y los tienen con frutas. Eran esos que yo los iba a mostrar, pero no los tengo a mano. Pero está en el otro, están sin terminar estos. Ahora los vamos a terminar y vamos a hacerlo. Entonces lo vamos a hacer y para no esperar un día o dos, les voy a terminar estos, que están más o menos, pero podemos revelar qué era lo que yo puse. Estos yo los hice hace como un año, ya les digo, era una exposición y al final llevé otras cosas, no llevé estos. Pero creo que llevé los de la fruta que salieron en el video. Yo hice fanales. Entonces, lo primero que voy a hacer es poner
el bloque a fundir. No necesito nada. O sea, no necesito nada. Voy a poner 100 gramos, lo voy a fundir y le voy a poner la estearina. Para 95 gramos, 5 gramos de ácido esteárico o estearina. Las paredes tienen que tener un grosor en especial. No, las paredes, también hay fanales que se hacen con globos, con inmersión. Yo les voy a hacer el video para explicarles. Yo lo compré en AliExpress, es de 10 centímetros y lo que tiene es 1 centímetro de pared. Si ustedes lo hacen fino, va a pasar mucho más la luz, pero también se les puede romper. Entonces, yo voy a empezar a fundir la parafina, que como la tengo en bloque, me va a llevar más tiempo. Créanme que los fanales van a vender muchísimo porque no todos los artesanos lo hacen. No tienen que vender lo que venden todos. Tienen que ser diferentes y los van a buscar por eso. A mí me encanta. Voy a ver si la puedo cortar, si no me quedo sin mesa. Porque está muy grande. La voy a poner sin pesar y después voy a sacar para ponerle el porcentaje. Esto es extremadamente dura y yo la quería fundir, o sea, la quería cortar, pero en realidad hay que picotearla toda, es horrible. Por eso les digo, ahí se está. Por eso les digo, todas las cosas con las que se hace la vela son diferentes. Hay algunas más cremosas, eso sería el punto de fusión. ¿Ven? Ahí ya la corté. Esto es lo que tiene una vela normal. Si no consiguen, fundan alguna vela, pero esta es media translúcida, no está coloreada. A ver esto cuánto pesa. Miren. A mí me encantan los fanales. Son 300 gramos. Bueno, podemos hacer 300 gramos y hacemos 3, porque ya les digo que es una bobada. Es fundirla, es fundirla. Voy a poner esto. Mientras que la voy fundiendo, voy a guardar todo esto. Y todo eso que quedó aquí en la mesa también lo pongo. Porque esto si cae al piso y lo empiezan a pisotear, se hace un enchastre bárbaro. Entonces, no me va a hacer diferencia poner 1 gramo más, pero lo pongo en la olla para que se funda. Entonces lo ponemos aquí. Y vamos a hablar de las cosas que les vamos a poner a nuestro fanal. Yo a este le puse conchitas de mar, caracolitos y conchitas de mar. Los compré en los chinos que venden y pueden comprar una bolsa y tienen, porque no se llena, se ponen 2, se ponen 3. Después de la misma cantidad en forma de cera de soja se llena. Sí, lo mismo. Yo creo que con 100, yo voy a hacer 300 porque como no va con perfume y no va con color ni nada, nosotros la fundimos y lo que sobre, que se haga pastilla y la guardamos en forma de pastilla. Entonces ponemos 300. Yo, cada 100 gramos, cada 95 gramos, pongo 5 de ácido esteárico. Así que ahora le voy a poner el ácido esteárico o estearina para que endurezca más. A mí el efecto de la estearina me gusta porque da más dureza y se puede revelar algunos puntos más blancos. Entonces les puede dar parejo puntos más blancos con transparencia. Entonces les puede gustar. Otro efecto que lo expliqué al principio es cuando lo desmoldo en un día o en 2 días, lo pongo en un cubo de agua con hielo. Entonces se me va a craquelar. Eso lo voy a hacer, les hago un video entero. Pero ahora, claro, como no vamos a ver el final, vamos a hacer otra cosa. Pero ahora mismo, por la temperatura que está, temperatura ambiente y todo, no se va a craquelar. O igual sí, pero va a quedar mucho mejor cuando recién lo desmoldemos. Entonces lo desmoldo y lo pongo en un cubo de agua helada. Si lo pongo 1 o 2 minutos, voy a tener un craquelado.
luego lo saco. Si lo vuelvo a poner voy a tener más, pero cuantas más veces lo ponga puedo tener riesgo a quebrarlo del todo. Entonces lo mejor es hacerlo una vez o máximo dos, pero por lo general una vez es lo mejor. Voy a pesar la estearina y yo, como pongo 300 gramos, voy a poner 15 gramos de estearina para que se funda toda pareja. La estearina no solo me la va a reforzar del calor, porque la vela interna que va a tener va a dar calor, aunque ustedes estén en un clima frío, sino que también me va a facilitar el desmolde, porque este molde de acrílico es más difícil para desmoldar que los moldes de silicona. Entonces, poniéndole estearina va a contraerla la vela, entonces va a ser mucho más fácil para desmoldar. Yo no lo suelo aceitar ni nada, pero es eso, estos moldes son más complicados. Esta es la estearina y como la estearina es blanca, aunque se funda, van a quedar estos puntitos blancos como de nieve flotando en mi vela. Queda todo disperso, queda hermosísimo, hermosísimo. Voy a ponerlo aquí que se funda todo parejo. O sea que le va a dar ese efecto. Van a decir cómo hizo el traslúcido con opaco. Entreveró puntos, porque quedan puntos bastante perfectos, como que hubiera caído nieve. Traslúcido y opaco. Tenemos pétalos de caléndula. Esto queda hermosísimo, porque la luz que suele dar la vela es amarilla. No es una luz blanca, es una luz cálida. Si nosotros combinamos con pétalos de caléndula, que son los que no oxidan por excelencia, va a reforzar un poquito más esa luz amarilla. Entonces, podemos poner pétalos de caléndula. Otra cosa que también queda muy bonito, yo lo suelo comprar, esto lo suelen vender en Shein, son pétalos de flores. Entonces queda todo entreverado y tiene varias flores, es como confeti, quedan como hilos. Otra opción que yo tengo aquí, que también las he hecho y quedan muy bien. Mi esposo me regala muchísimas flores, tanto a mí como a mi hija, siempre nos está trayendo ramos de flores y yo las guardo, las dejo secar bien y luego hago cosas. Entonces tengo estas que quedan muy bien en las velas y tengo estas también que son azules, que yo ya las he probado porque son las mismas, pero en la floristería las colorean. Entonces pueden quedar muy bonitas. A ver si hay algún comentario. Qué linda. Yo primera vez que escucho la palabra fanales. Me gustó mucho, no sé nada de velas, pero viendo sus videos lo haré. Es muy fácil, ya me imagino, con los pétalos de caléndula es un éxito total. Si quieren hacemos otro, pero yo si hago el de caléndula les hago un video. Les voy a hacer video de todo lo que haga. Esto se está fundiendo y va a llevar un poquito de tiempo. También, otra cosa, si ustedes quieren poner fruta, lo primero que tienen que hacer es sellarla. Y los fanales, todo lo que quede, a ver si saco igual esto y me dicen ahora qué es lo que le ponemos. Todo lo que quede metido dentro no hay problema, pero como esto lo vamos a revelar luego, va a quedar expuesto. Todo lo que quede expuesto, estas flores no, porque ya están súper secas. Se podrán hacer polvillo o algo, pero a mí nunca me han dado problema las flores. Sí me han dado problema las frutas. Entonces pueden poner trozos de naranja, pero todo primero se hace un baño de parafina. Cuando ustedes la funden con una pinza, porque vamos a tener 100 grados, con una pinza de esas de costura que son largas, le hacen un baño de parafina y la van a ir ubicando en las paredes. Tienen que ir
presentando cómo les gustaría las cosas. Entonces, una vez esté fundida, yo lo que voy a hacer es echar parafina y la voy a verter por los costados para ir presentando, porque la misma parafina me la va a ir pegando para que se quede donde yo quiera. Entonces, la voy a poner y luego la voy a rellenar y la tengo que dejar quieta que seque. Cuando yo la tenga, esperen que estoy controlando esto. Eso se tiene que fundir todo. Tienen que controlarla porque la parafina no es altamente inflamable, pero puede pasar alguna desgracia. Lo que es altamente inflamable es la parafina en gel, es así. Entonces, como yo tengo aquí, claro, esto no llama la atención. Mientras que se enfría, vamos adelantando. Esto no llama la atención porque ustedes no ven qué es lo que hay abajo. Pero se puede hacer con una plancha, le ponen un papel estilo servilleta que absorba, se puede hacer con una plancha o se puede hacer con, y lo voy a hacer ahora con la pistola. Entonces vamos revelando, esperen que no está prendida, ahí, vamos revelando con mucho cuidado, le vamos dando calor y se va a ir revelando las imágenes. No podemos fundir todo, cuidado que va a caer sebo, pero vamos a ir revelando y va a quedar como goteado también. Vamos a ver. Igual aquí se ven más. Porque eso es a suerte y verdad donde van cayendo luego las conchitas. Y todo el resto de parafina se guarda. Entonces lo revelamos así y vemos. Ahora les voy a mostrar el de la fruta, el de las flores. Este tenía flores. Al revelarlas, que vamos mostrando qué diseño teníamos, cuando apaguemos la luz se van a ver porque van a dejar de ser tan gruesas las paredes. Ahí hay un caracolito. Cuidado no desarmarlo todo. Solo ir revelándolos. Fíjense de que yo le estoy dando con esto que es una pistola de calor y no se me derrite la capa superficial, pero no se me derrite todo. Ahí revelo un poco más. Ahora cuando apaguemos el fuego les apago las luces porque ahora sí van a ver lo que es el efecto del fondo del mar, digamos. Yo creo que ahí lo van a ver mejor. También lo pueden hacer con una plancha y un papel. Con una plancha y un papel lo dejan más lisito. En realidad lo planchan. Entonces ahí van a quedar perfectos. Voy a
esto ya apago. Primero voy a hacer el otro, así les prendo los dos. A ver si esto lo puedo apagar. Esto sigue prendido. Bueno, lo dejamos ahí. Vamos a revelar el otro, porque ese tiene color. Este tiene pimienta y flores. Si le ponen fruta igual se ve más. Y eso le va dando, el calor también le va dando el aspecto más liso. Miren, aquí se ha revelado todo. Todo depende cómo se ponga. No es lo mismo las cosas planas a las cosas que tienen curva, como las ostras, las conchitas de mar. Fíjense si aislará tanto la parafina que yo no me estoy quemando los dedos. Con papel de horno o papel de cocina, mejor papel de cocina o servilletitas, porque tiene que absorber la grasa. El papel de horno igual es muy... Podrían probar, porque este, por ejemplo, este da el efecto chorreado porque como que se va chorreando. Pero la servilleta me lo deja siempre con el diseño de la servilleta, que a veces tiene esas florcitas o algo. Entonces prueben igual con papel de horno, pero yo creo que tiene que ser, tiene que absorber. Les voy a prender las dos. Yo ya apagué el fuego. No sé si podré sacar este. Y les voy a prender esta. Yo creo que ahí se ven bien. Sí, aquí tienen dos, los voy a poner medio separados para que vean cómo es el fanal. Voy apagando. Y ahora apago la última. Este que es blanco, transparente, esperen, este se ve mucho más los dibujos porque es transparente. Por eso les decía, no poner color, no poner nada y solo poner. Miren los granitos de pimienta, cómo quedan. Creo que tiene una estrella, un anís estrellado y tiene flores. Esto es hermosísimo. Esto lo pueden vender en restaurante hasta para turistas. A ver, este tiene, yo les había comentado, trocito de velas de otros colores. Hay que revelar más igual, pero queda así. Voy a apagar este para que haya más, no para los dormitorios, pero para el exterior, porque el viento me lo va a... O sea, me va a parar el viento y no se me va a apagar mi vela. Y queda con estos dibujos. Si lo ven de aquí, se ven lo que son las conchitas de mar. Yo creo que ahí se nota. Aquí tienen unos caracolitos. Se está apagando la vela. ¿Por qué? Porque esta no hizo la piscina del todo. Entonces se está apagando. A ver ahora... Yo creo que ahí sí va prendiendo bien. Pero estos son los fanales. Voy a prenderles. Si ustedes ponen poca cosa, queda más bonito. Si lo recargan, eso es la luz que da.
Esos son, claro, ese está coloreado y el otro no tiene color. A mí me gustan más los que no tienen color. Voy a prenderle todo. Entonces, estos son los fanales. ¿Les gusta cómo son los fanales? Este, a simple vista, parece más sencillo, pero da muchísimo más luz que este. Este sí se le ven las conchitas y todo. Ahora podemos revelar más. Podemos dejarlas sin color, queda más lindo. Y yo porque yo voy haciendo pruebas y yo lo traje ahora para mostrarles, para revelarlo. Esto le puse trocitos de velas que estaban ya viejas, entonces lo puse para dar color. Pueden ser, porque tienen, esta está prendida todavía, pero tienen bastante hueco, o sea que pueden, voy a apagarlo, pueden seguir revelando. Este yo creo que está, miren, aquí tienen un anís estrellado que todavía no ha salido del todo, puedo seguirlo sacando. Y la naranja queda hermosísima. Yo es que no tengo ahora, tenía lima y no la encontré. Cuando lo encuentre les hago un video. Los fanales son una belleza, y esto dura toda la vida. Muchas personas a mí me lo compran porque en realidad es una vela que va a durar siempre. Porque lo que ustedes cambian es esto. Le cambian esto. Por protección pueden ponerlo en un plato o algo, pero en realidad es una pantalla que da este tipo de luz. Entonces, ya saben cómo lo vamos a hacer. ¿Qué ponemos? Yo tengo aquí, yo tengo los pétalos de caléndula. Lo que pasa que luz, si tú le pones aroma, es desperdiciar el aroma. Porque en realidad la velita interna no le va a dar calor para activar el aroma. Algunos les ponen, yo no les pongo. Yo creo que el de caléndula que yo hice sí tenía un poquito de aroma. Pueden ponerle, no hay problema, pueden ponerle, pero ya les digo, yo no gastaría en aroma porque la función es que sea una lámpara. Y pueden, porque estas internas, la que yo le pongo, son de té, pero tienen aroma. Entonces, yo cuando vendo, pero todavía no los hicimos, no los hicimos a mí, no los hicimos. Yo les expliqué cómo se desmolda, lo vamos a hacer ahora. Y yo cuando los vendo el fanal con estas velitas de té y tienen aroma. Unas tienen a chocolate, a canela, a vainilla. Compro muchas de frutos y todo. Entonces le doy el fanal con 2 velitas o con una velita. Porque si yo vendo sin la velita, la gente no sabe lo que es. Y esto igual me cuesta €1, pero tengo muchas. Entonces, pongan una buena vela que tenga aroma, pero no le pongan aroma al fanal. Les va a salir más barato y van a quedar mejor. Voy a sacar esto. También, por ejemplo, con el tema de Rapunzel, porque Rapunzel hace los farolillos, tiene farolillos. Entonces se pueden hacer alguna, no sé, aunque le pongan un sol, porque Rapunzel tiene muchos soles, farolillos y cosas así, y se inspiran en Rapunzel y ya hacen fanales. Pueden decir como la caléndula, porque esto lo que va a dar es una luz más amarilla. Entonces se pueden inspirar en esas cosas para justamente venderlos. Hacen una colección, no vendan uno solo, hagan 5 o 6. Yo lo que hago, dice, voy por papel y lápiz. Es muy fácil, es solo mirar, pero tú apunta. Yo creo que Ami ayer no estuvo y fue la explicación que le di a ella de su jabón desmaquillante. Así que cuando venga que diga, para yo decirle que mire el principio del video de ayer. Vamos a agarrar el molde. Yo ya tengo fundida. Esto sí quema y los niños no pueden hacerlo. Esto sí quema.
Entonces, díganme, que a mí me encanta que ustedes participen, porque si no al final, a ver si pusieron algo. Ah, vale, Ami, ayer yo expliqué lo de el jabón desmaquillante. Entonces, para que mires el principio, porque me parece que no lo viste, pero no pasa nada, tú miras cuando puedas. Porque hablé 1 hora y algo de ti y no dijiste nada, entonces dije, a mí no está. Pero bueno, yo cumplí, yo dije, voy a decirlo. Voy a poner mi parafina, luz. Cuando hablamos de punto de fusión, es a qué temperatura funde. Vieron de que nosotros hicimos cantidad de cosas porque estábamos esperando que la parafina fundiera. Tiene un punto de fusión alto. Ahora lo voy a... está caliente, tengo que poner esto y lo tengo que agarrar con esto porque está caliente. Yo voy a ver, salí bien tarde. No pasa nada, Ami. Yo lo digo en chiste, no pasa nada. Es como si miran la tele. 77, no la llevo al máximo, pero entre 80 y 100 puede ser el punto de fusión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como mi recipiente no tiene asa, primero vamos a organizar qué vamos a poner. ¿Qué quieren poner? Ponemos caléndula, ponemos confetis. Tengo pétalos de rosas que los secamos. Lo que pasa que si yo pongo un pétalo de rosa me va a tapar todo. Fíjense de que tengo que tener espacio para que pase la luz, porque nosotros ya vimos en este ejemplo, tan cargado, tan sobrecargado, no da tanta luz, caléndula, dice Hanna, como el que tiene menos cositas, porque es una pantalla que ilumina. Me gusta que nos regañe. Claro, así es interactivo, así es interactivo. A ver, miran cuando pueden, no pasa nada. Entonces, me dijeron caléndula. Muy bien, caléndula. ¿Quieren poner alguna cosa más o solo caléndula? ¿O quieren poner podemos hacer una combinación de caléndula y estas flores azules que están muy bonitas? Yo voy a ir cortando algunas, porque ahora tenemos que hacer como un arreglo floral. Pueden ponerlas, vamos cortando con tijera, porque la caléndula, tienen que pensar algo. Anís estrellado en cada cara, vale, así lo hacemos. Déjame ver, yo creo que lo traje, el anís estrellado. Voy a sacar, así nosotros aprendemos técnicas, porque si solo ponemos caléndula es muy fácil. Tenemos que ver qué nos puede presentar cuando ponemos este tipo de flores. Al ser tan pomposas, me va a hacer burbuja de aire. Entonces tengo que ver, vamos a usar esto. Todo lo que puedan guardar, por eso mi hija me puso, tengo un tarro de no sé qué, te lo guardo. Y le dije, sí, todo lo que puedan guardar puede servir, hasta para sacar moldes. Puede servir todo. Entonces vayan guardando en orden. Aquí tengo los anís estrellados. Entonces yo guardo lo de las flores, las que quedan bien, en condiciones. Vamos a poner algunos, porque a veces no todos tienen una forma bonita. Vamos a elegir este que tiene formita. Y va a ser como otoñal. Le vamos a poner caléndula, la florcita es azul y el anís estrellado, uno en cada cara, me dijeron. Flores, caléndula, flores. A ver, esperen, porque algunas las veo como lo estamos usando estéticamente. Las veo que están como rotas. Aquí, ya tenemos 4. Tenemos las flores y los pétalos de caléndula. Tenemos problemas porque los pétalos, estos no, los de caléndula, los pétalos no me van a dar problema porque en realidad son muy pequeñitos. Esperen que voy a agarrar esto para poner los pétalos.
Los pétalos de caléndula no... El color está bello, ¿vale? Las flores azules. Sí, para que resalte. Voy a poner poco. Un poquito más. Los pétalos de caléndula son tan minúsculos que se me van a quedar suspendidos ahí como si fueran hebritas de hilo. El problema me lo va a dar el anís estrellado, que tiene ranuras y tiene huecos, entonces me va a hacer burbujitas de aire. Y esto también. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Y para que sea fácil también después revelarlo, primero le voy a cortar los palitos, les voy a dejar palitos. ¿Quieren que les pongamos algunas semillitas, algunas de estas de pimienta? Puedo buscar las rojas y las negras o no, lo que ustedes digan. Esto queda bonito. Estos fueron, yo no sé ni dónde quedó el fanal, el otro. ¿Qué me pusieron? Sí, vale. A ver, que voy a poner 10 o 15. Vamos a buscarlas. Bueno, las pongo así nomás, todas. Las pongo después a último momento. Para no hacer selección, para ponerlas. Va a quedar muy bonito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que yo necesito aquí es sellarlas. Ven que se van rompiendo también. Para frenar el tiempo... Yo tengo aquí mi parafina, le voy a dar un baño. Esto voy a hacer con la fruta. Si yo quiero, ¿ven? Ahí yo voy a sellar todos los huequitos de aire para que no me haga burbuja. No pasa nada si se quedan como gotitas. Pero yo le hice un baño solo, para que todas las burbujitas de aire y para que mi flor no se me desarme. Voy a agarrar esta, miren, a ver, es que esto está caliente, el recipiente ahora está frío. Miren lo que hago, la mojo las flores, no lo ven, yo creo. Porque ven que se van rompiendo, se van saliendo. Voy a poner una hoja aquí. Miren lo que yo hago, la mojé, la puedo mojar 2 veces, pero mejor una, para que no se me haga tanto parafina. La mojé, solo la mojé y la dejo ahí, es para que se vayan sellando. La mojo y la dejo ahí, y cuidado los dedos porque me mojé y está caliente. Entonces, con mi anís estrellado que tiene hueco, tengo que hacer lo mismo. Lo voy a agarrar con la tijera, sin que se caiga, miren. Lo mojo y ya está. No importa que me quede blanco, lo estoy encerando, le estoy haciendo una capa de cera que me va a servir para que se pegue a mi... Yo creo que este lo puedo mojar bien, no hay problema. No, lo tengo que agarrar con una tijera, que no traje la pinza. Vale, lo mojo y me quedó encerado. Esta cera se va a pegar a la otra cera, entonces a mí me va a ayudar muchísimo a que se me queden en el sitio las cosas. ¿Sí? Lo mojo. Y voy a sellar, voy a evitar burbujas. Lo mojo. Si tuviera fruta, naranja o lo que sea, le hago lo mismo. Y yo creo que está bajando la temperatura. A las florcitas, lo que me queda en la punta es tan sencillo como sacarlo y volverlo a poner aquí. No se tira nada. Es mucho mejor hacer así y que se funda de vuelta a tener que lavarlo en la pileta y que se tape, porque esta sí tapa cañerías. Fíjense de que era un bloque que no se podía romper. Esta me quedó, entonces ya tengo. ¿Qué voy a hacer primero? Por eso no le pongo aroma. Si como fundimos mucho, pero yo lo que quiero es
solo cubrir las paredes, le estoy poniendo en las paredes, que es justamente eso lo que yo voy a eliminar con lo que vamos a secar. Y esto les voy poniendo ahí. Piensen de que, a ver, ahora yo les muestro de vuelta. Piensen de que yo estoy trabajando con el fanal así. El molde, cuando yo lo saque, va a estar así. Y tiene que quedar así. Entonces yo tengo que a ciegas saber que este es mi fondo. Todo lo que yo ponga ahí va a quedar arriba. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Tengo que ir poniendo los pétalos de caléndula. Si lo miro, se fueron al fondo. Si se van al fondo, es que me van a quedar aquí arriba. Entonces tengo que razonar de que lo estoy haciendo el diseño al revés. Este va a ser la base y este va a ser justamente por donde yo ponga mi vela. Por aquí voy a poner mi vela. Ese es el hueco. Miren cómo es el molde. No tiene nada porque ya se secó. Pero lo que yo voy a hacer, ya se está solidificando. Voy a ponerlo en el agua, aunque sea sin prender, porque con el calor residual me lo puedo seguir trabajando. No es necesario que esté tan caliente. Entonces, lo que yo voy a hacer es hacerle un baño. Y voy a tratar de colocar las cosas. ¿Ven? Les hago el baño. Y como yo sé que el fondo es... Le puedo poner al revés para que yo creo que se ve mejor. Lo aprieto. Porque aquí es mi fondo. Y lo dejo colocado. Yo puse los pétalos de caléndula para que quedaran ahí. Pero le voy a poner aquí en mi fondo. Porque yo tengo que pensar que esta es mi base, esta es mi base. Los voy ubicando, que no sobresalga, que esté adentro, pero que quede en un sitio que yo sé. Aquí ya habíamos puesto, pero se había enfriado, entonces recubro un poco. Esperen que lo voy a poner al revés. Lo estoy poniendo al revés para que quede lo más plano posible. Lo voy a poner así. Vale, ¿ven lo que yo hice? Como le hice una capa, esto en este caso que es recto y que es liso y que puedo poner incrustaciones. Si yo tengo estos fanales que tienen estas cosas, yo prefiero trabajar con colores y con algún pétalo de caléndula, pero no poner todas estas cosas porque al final voy a hacer muchísimo diseño, muchísimo desastre va a quedar. Entonces, le hice esa capa. La capa es para fijarlo, porque si no el diseño se me va a ir a cualquier lado. Es una capa, es un baño para fijarlo. Luego puedo ir poniendo un poquito más para ir fijando. Es todo para fijar dónde pongo las cosas. Porque si no se me van a mover. Entonces me quedará bonito o feo, pero yo lo pongo donde yo quise que estuviera. ¿Ven? Aquí voy poniendo y voy fijando. Esto lo pueden hacer hasta con una cucharita. Lo voy sellando. Lo que está es parafina, sí, es parafina. Y la endurecí con estearina. Entonces lo que voy haciendo es eso. Luego ya cuando está aquí traslúcida,
No quema. Y se me está enfriando, se me está enfriando. Ahora yo la voy a calentar otra vez. Podemos ir, mientras tanto, poniéndole pétalos para que se me vayan pegando, para que no me quede todo en el fondo. Aunque no me importa que vaya al fondo. Pero lo voy poniendo así, trabajándolo así. Al menos este molde, este. Si quieren trabajar solo con colores o cositas así, no pasa nada. Voy a ponerle las semillas de pimienta. Tenemos las semillas de pimienta. Ya puedo ir enganchando porque ya tengo varias cosas. Entonces puedo ir enganchando, no hay problema. A ver. Si los pinchitos me sobresalen por fuera, los corto después, no hay problema. Déjenme ver. Y le voy a poner, porque claro, pegar las pimientas es muy difícil. Básicamente es pegar las cosas. Voy a calentarla porque miren, ha perdido temperatura para que se me pueda hacer bien. Voy a calentarla un poquito. Tenemos para hacer varios, porque yo hice 300. No le puse aroma. Los pétalos directamente en la parafina, verterla no tan caliente. Sí, la caléndula no va a oxidar. Sí, este tiene muchas cosas, pero si ustedes lo quieren hacer y dicen, yo tengo uno liso, por ejemplo, tengo uno liso así como este. El efecto que le pueden hacer es, cuando lo van a desmoldar, lo ponen en agua totalmente helada, entonces lo craquelan, entonces queda craquelado precioso, aunque no tenga nada, porque los pueden hacer totalmente lisos. Funden la parafina y ya está. No es necesario que hagan trabajos ni nada, lo pueden hacer lisos. Yo hice algunos con pétalos de rosa, eso quedan bien, pero los tienen como que moler porque si no serían muy grandes. Y le ponen unos pétalos de rosa. ¿Qué hago? Los pego aquí en el fondo para que la base y después el resto que no tenga nada. Entonces los pego. O otro truco, por si tienen miedo de quemarse o algo, lo rellenan hasta la mitad. Entonces ya saben de que ahí no va a haber nada. Después que está relleno hasta la mitad, lo vuelven a rellenar, pero ahí le ponen las cosas como lo hice yo, porque yo lo hice de audaz sin parafina adentro, no tiene parafina adentro. Esperen. Que hay que controlarla muchísimo. Eso sí, tienen que estar pegadas. A ver si hay... No, pensé que había mensajes. Bueno, hoy estamos haciendo muchísimas cosas. Por lo menos Ami, que se unió después, tiene los wax melts que se exprimen. Y aquí yo lo vierto, lo único que hago es vertirlo. Aquí tengo unos trocitos, pero no pasa nada que no se hayan fundido. Yo utilizo esto porque mi recipiente no tiene asa. Si ustedes lo tienen, una jarrita con asa, no es necesario que hagan lo que yo estoy haciendo. Lo que sí, no lo pueden mover como el jabón. Y tienen que esperar un día y algo para desmoldarlo.
Y luego, cómo lo van a revelar, como yo les mostré antes. Otra cosa que no les dije. Ustedes dirán, ¿y las imperfecciones de aquí abajo? Eso se puede calentar. Yo tengo una sartén solo para eso. Las velitas que van dentro, ¿cómo se le puede intensificar el olor? Hay moldes y las puedes hacer tú. Puedes hacerlas tú las velas. Entonces las haces más aromáticas. Pero esto no es la función aroma, es luz. Es luz. Es la imagen con la luz. Entonces es eso. Ahora la tengo que sacar esto y quedó al tope. Pero esto lo pasan en una sartén o mismo con la plancha. Lo planchan con la servilleta y queda liso, bien terminadito. Esperen que lo voy a sacar. Esto sí que no se puede. Nosotros ya teníamos aquí la parafina. Con esto que yo fundí más parafina, ¿qué voy a hacer? Voy a explicarles, como ya la tenemos fundida, cómo hacer estas cosas para hacer otra vela aquí como recipiente. Para Ami hicimos esto que son exprimibles. Y esto lo tengo aquí, sigue largando un aroma bárbaro. El que vamos a hacer, déjenme ver dónde está. Aquí. El que vamos a hacer es este molde. Es este molde, como si fuera una barquita. Yo luego, en otro video, tengo muchos moldes de flores y de flores estilo grasas, que son como si fuera aloe y todas esas cosas. Entonces pueden hacer como un jardín, cactus y cosas así. Este tipo de recipientes, con el calor la velita no se puede fundir. No se funde, el fanal no se funde, tiene que ser un fanal adecuado. Si ustedes compran un molde muy pequeño, sí se puede, se puede fundir por el calor de la vela, pero no le llega el calor. Fíjense de que yo no me estaba quemando porque la pared es gruesa, es como de 1 centímetro. Yo lo que quiero ver lo que hicieron los wax melts solo para ver cómo quedaron. Hicimos los wax melts que se exprimen. Los tengo aquí. Estos son los que hicimos que se exprimen. Y yo les mostré la textura de cómo quedó. Se exprimen. Tienes que mirar el principio. Es el principio que están los wax melts. Para que esté perfecto, que esté como una crema pastelera, tienen que pasar 2 días. Y ahora, con la parafina fundida que tenemos, voy a hacerle lo de la arena. Esperen que porque esto es con arena, es parafina, como la hicimos. Esta tiene parafina y ácido esteárico, que la va a hacer más dura, pero si ustedes ponen solo parafina, no hay problema, porque la arena se va a compactar. Esto es arena de Canarias, que es volcánica. Si ustedes tienen arena de otro color, va a quedar rubia o va a quedar de otro color. Yo les voy a mostrar la arena que tengo yo aquí. Esta tiene piedritas y cosas así. Entonces, lo que yo voy a hacer, déjenme ver, aquí, es con un colador, un mini colador. Voy a ir poniendo arena lo suficiente como para hacer una masa. Pero no puedo poner todas estas piedritas. Entonces la voy a ir lo más grueso. Es como una arena tierra. Y lo voy mezclando. No sé si ven bien. Pero es arena. Tengo que poner mucha. No todo esto, pero bastante. Pero las imperfecciones de la playa, de la arena, la suciedad,
lo grueso me tiene que quedar aquí. La voy cerniendo y la voy poniendo. Entonces voy a hacer como una masa. Ahora yo les voy a mostrar. Y ponemos aquí, ponemos más. Todo lo que sobre de esto lo pueden volver a calentar y se vuelve a hacer la masa. O sea, esto no tiene pérdida. Tienen que tener una olla, un recipiente, porque si la parafina tapa los caños, imagínense la parafina con arena. Las piedras súper grandes las tiran, porque esas no van a servir. Pero seguimos. Fíjense en la arena que nosotros tenemos en la playa. Es como, es volcánica. Es así. Y la voy entreverando. Si quisieran fundir parafina coloreada porque son velas viejas o lo que sea, que se les estropearon, lo pueden hacer porque en realidad quedarían con color. Necesitamos la parafina. Voy a ir poniendo de a más porque me falta. Tiene que quedar bastante integrado todo. Y pueden hacer cantidad de cosas con esto. Esperen que voy. Miren el fanal, ya se le hizo la capa. No hace frío, pero está, no sé, está actuando bastante rápido. Yo pensé que iba a demorar más. Esperen que estoy... Más o menos es a ojo, déjame ver. Es a ojo hasta que se haga una masa bastante, porque ahora yo tengo mucha parafina y poca arena. Entonces se me va a ver, la parafina me va a ir la arena me va a ir al fondo, la parafina me va a quedar por arriba, pero yo quiero que me quede toda completa. Entonces tengo que hacer prácticamente mitad y mitad para que quede la masa, y de esa forma puedo hacer los recipientes para velas, que son como rústicos. Ya me falta todavía, pero ya tengo mitad y mitad. De todas maneras, yo puedo usar para rellenar mi molde la arena mojada. Aunque me falte arena, puedo usar la parte mojada. Es lo que voy a hacer. Porque voy a necesitar, yo creo que esto lo voy a tirar, son como todas piedras ya lo que quedan. Aquí no, aquí quedó un poco más limpia. Pero lo voy a poner en el suelo. Miren cómo está. Tengo líquido, necesito líquido. Pero lo que voy a hacer es como si fuera un castillo de arena, porque todos mis granos de arena están húmedos de parafina, entonces se me van a pegar unos con otros. Miren, a ver si le pongo más ahí. A ver, voy a levantar. Es que tenemos el fanal, a ver si lo saco. Cuidado esto, que no se desmolde. Voy a sacarlo. Ya. Ahora podemos más tranquilas. Voy a sacar esto. Ya tenemos de todo tipo de cosas. A ver, aquí. Es aquí donde les tengo que mostrar. Aquí yo tengo mi arena. Es como cuando voy a hacer un castillo de arena. Necesito parafina líquida para que me la vaya mojando. Pero lo que yo voy a utilizar es esto, para ir llenando el molde. De esa forma voy a hacer este molde. Entonces es lo que yo voy a hacer ahora. Tiene que tener una capa de
parafina líquida por arriba, pero para asegurarme que esté todo mojado y todo impregnado. Pero realmente lo que yo voy a utilizar es esto, porque si no me va a quedar imperfecciones. Voy a ver parafina cuando yo quiero que quede como un cemento. Entonces vamos a buscar el molde, que yo no me acuerdo cuál era. De todas maneras podemos, se me acaba de ocurrir, podemos utilizar este, que este molde tiene este trabajo como para hacer una cajita, porque tenemos bastante arena, para no hacerlo igual a este, porque tenía el molde de ese, pero podemos hacerlo con eso. Entonces, para que ustedes vean de que pueden hacer recipientes para velas con arena y parafina. Entonces los voy poniendo. Tengo que ayudarlo a que baje, porque si no me van a quedar huecos, pero lo voy ayudando a que baje. Voy agarrando de la que se me ha mojado y voy ayudando a que baje. Si se me seca en el camino, pistola de calor, porque como la parafina se va a fundir, fundir es derretir, lo voy abriendo. Esto lo tienen que esperar 1 o 2 días, si no se les va a romper, porque algunos que yo tenía rotos, ya les digo, era de apuro y se rompen. Entonces los voy rellenando. Estos moldes sirven para hacer cosas de yeso y cosas de cemento también. Esto que está ahí es la misma parafina. Y lo voy ayudando a que baje, si no se me va a quedar todo amontonado. A ver si, bueno, mañana, no sé si mañana se podrán desmoldar, si no yo se los muestro cómo quedan. Yo creo que igual sí, porque mañana de tarde se pueden desmoldar. Mañana tenemos el directo en el otro canal, es el último de las rosas. ¿Ven? Yo lo estoy cubriendo todo. Aquí me falta. ¿Qué tengo que hacer? Apretarlo y ayudarlo a que baje, si no me va a quedar una imperfección. Si yo noto que esto se me enfría, lo caliento de vuelta. Y si veo que esto se me enfrió, pistola de calor. Y lo aprieto y lo ayudo con la cuchara a que baje. Tiene que bajar todo. Tiene que estar todo cubierto. Y le puedo dar golpecitos y lo ayudo. A ver. Aquí me falta bastante. Si ustedes tienen una arena de mejor calidad, les queda mejor. Esta es porque aquí es así la arena. Aunque siempre se va a oscurecer un poco. Voy a calentar de vuelta. Les voy a mostrar dónde me falta. Y cómo lo vamos a bajar, porque se está secando. Entonces lo pongo aquí otra vez para que se caliente y siempre con la pistola van a volver a fundirla. Así como hicimos que revelamos el dibujo, ven, aquí se nota que falta cantidad, pero esta se secó un poco. Entonces la fundo y la ayudo a que baje. Lo tengo que ayudar a que baje. Y lo puedo ayudar con la cuchara o con algo. Esperen que voy a prender esto. ¿Qué les parece? Ahí hacen sus recipientes.
Déjenme un palito de más finito, una cucharita. Con la parte de atrás de la cucharita lo ayudan. Tienen que ayudarlo a que baje, si no va a quedar con imperfecciones. Esto ya no está caliente, no es peligroso. Ya lo apagué. Es como ser albañil. Tenemos que hacer una pasta, como un castillo de arena. Y muchos castillos de arena que los hacen, que duran muchos días, los hacen con cosas así. Si no, la arena se vuela y se desarma, porque esto se puede tallar también. Ahora porque estamos haciéndolo, pero esto se puede tallar. No sé si donde ustedes están hacen castillos de arena en la playa. Bueno, algunas personas igual no tienen playa. Miren, ahí lo estoy bajando para que se complete todo. Porque hacer todo este trabajo y que falte es una infamia porque está mal. Tenemos que asegurarnos de que llegue todo al final. Aquí. Ahora reviso si hay algún mensaje. Así, yo creo que ahora lo voy tocando para que llegue hasta el fondo. Aquí yo creo que igual falta algo. Le tengo que seguir poniendo un poquito más de parafina para que compacte, porque ahora está fresco, se desarma. Por eso les digo, tienen que esperar a que enfríe muy bien, si no se les va a desarmar. Lo más importante es que el fondo, o sea, que baje todo. Ya está. Yo creo que ya está todo completo. Lo aprieto y ahora lo vamos a completar con esta. Igual podemos sacar esto para ponerle nueva toda pareja. Apretamos y compactamos. Así como cuando hacemos una casa. Sí, yo estuve moviendo porque yo saqué lo de arriba, porque a medida se va secando, se me va separando. Yo lo que quiero es que no se me separe, que se me haga una pared, un muro. Entonces, yo ahora le voy a dar calor a todo porque yo ya me aseguré de que todo tuviera arena. Pero cuando yo le pongo la cuchara y hago así, igual la rompo, igual está frío, entonces igual hay arena, pero no ha pegado. Entonces yo cuando la voy a desmoldar se me va a romper. Entonces le voy a dar con la pistola de calor porque yo ya tengo la arena cubierta, pero lo que voy a hacer es fundir la parafina para que se me vuelva a pegar una con otra y quede así. Porque si yo la dejo así como está, es precioso, cubrió todo de arena. Pero cuando lo desmolde, igual el golpe, lo que yo hice con la cuchara, separó, rompió, ubicó la arena, pero lo que me va a pegar es la cera. Y si la parafina está seca, no pega. Entonces la tengo que fundir. Ahora lo que voy a hacer es pasarle pistola de calor. Voy a sacar esto que es arena. Y ya saben que todo lo que utilizan para velas no sirve para comer. O sea, no sirven las cucharas ni nada comestible. Esperen que voy a limpiar aquí. Porque esto cae al suelo y es
Es bastante pegajoso. Bueno, ustedes saben, si han tenido velas, saben que las velas en el suelo son horribles. Entonces las juntamos un poquito. A ver, esperen que no sé dónde se me han quedado los papeles. Bueno, pasamos esto. Le vamos a dar calor y hay que esperar a que eso se solidifique todo. 1 o 2 días, porque no debe de haber peor cosa que desmoldarlo y que se rompa porque todavía falta que pegue todo. Entonces lo mejor es esperar lo más que puedan, 1 o 2 días. Voy a darle calor. Si veo que le doy calor y que se me cae y me quedan huecos completos, entonces le doy calor para que pegue. Ven que cuando yo voy pasando se va humedeciendo porque mi parafina se funde y me va a pegar. Importantísimo esto, si no, no queda bien. También le pueden poner por dentro, porque lo que yo quiero es que se funda la parafina. Fíjense de que ha cambiado el color. Donde cambia el color es que ya está líquida la parafina otra vez. Entonces me va a marcar bien mi dibujo. Este es un dibujo precioso. Haciéndole así ayudan a que no tenga burbujas, a que se acomode todo. Ven cómo lo muevo y queda húmedo. Esperen. Aquí, pues ya está. Esto lo que hay que hacer es esperar a que solidifique, si quieren, pero aparentemente ya está como sólido, pero le tiene que solidificar muchísimo. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Les gusta? De esta forma lo que hacen, después pueden poner, porque el punto de fusión, por eso es importante, si el punto de fusión es alto y todavía lo reforzamos con arena, lo que estamos haciendo es una vasija. Esto también lo pueden hacer de yeso, pero es más económico hacerlo así y queda mucho más bonito. Y lo pueden hacer de resina, que también es mucho más caro. Lo pueden hacer de cantidad de cosas, pero esto queda súper original. Ahora, yo no sé si esto se podrá tallar, porque yo lo hice hace como 2 años o 1 año y medio. Pero antes, cuando estaba recién hecho, a ver si voy a agarrar uno que no me guste tanto, porque igual este sirve para hacer un video. Estos, uno lo puede tallar. Ahora está muy duro, pero si ustedes recién lo van a desmoldar, está mucho más blando. Esto tiene 1 año y algo. Mientras que esto, si yo lo desmoldo en 3 días, va a tener 3 días o 2 días o 1 día. Igual a 1 día lo pueden hacer. Lo pueden tallar y pueden hacer flores, le pueden hacer olas,
le pueden hacer dibujos indígenas. Ahora mismo está muy duro, es una piedra, pero ya les digo, esto se puede tallar cuando lo desmolden, inténtenlo. O yo hacía, no tenían estos dibujos, ni siquiera tenía moldes de silicona, era en un pocillo de café, y yo los hacía y claro, era muy fácil porque eran con forma de pocillo, pero era algo así. Entonces lo aceitaba un poco para que fuera más fácil, porque solo tenía un pocillo, no tenía más y tenía que hacer muchos. Entonces lo hacía así, como los castillos de arena, y una vez empezaba a agarrar un poquito de aire, sí los tallaba y le hacía dibujos. Entonces, aunque tengan poquito, pueden hacerlo. Ahora, ¿qué les parece si hacemos los otros wax melt y después ya terminamos? Porque mi esposo acaba de salir, o sea que ya viene de camino para aquí. Él me dice, cada día hay más cosas. Le dije, el viernes es el último, no te preocupes. Pero bueno, cuando yo sepa los horarios de septiembre, ya no todos los días, pero igual un día por semana podemos hacerlo. Me pone, sí, vamos a hacer los otros wax melt, pero mira el principio. Bueno, esto les ha gustado, ¿no? Esto es una opción. Tampoco rompan la naturaleza y se lleven todas las arenas de la playa. Solo un poquito, muy poquito, porque si no, fíjense de que eso es la naturaleza. Pero bueno, para probar un día y para emprender, un baldecito nomás. Vale, voy a limpiar esto porque es arena y se me puede estropear los próximos wax melts que vamos a hacer. Ya saben, estos moldes vienen con tapa. Vienen con tapa. El que hicimos recién, creo que era el que hicimos recién, viene con estas tapas que también lo pueden hacer y lo pueden hacer como si fuera tapa. Expósito de Verónica, ténganos paciencia. Despacito, el esposo de Verónica, ténganos paciencia. Él tiene una paciencia, él es un santo, Ustedes no saben cómo tengo la cocina, cómo tengo el living, cómo tengo todo. Está todo lleno de cosas. Es como que si me hubiera mudado. El sábado tengo que poner todo en su sitio. Aparte tenemos 2 mesas. En la sala tengo la mesa del mercado, pues esta es la mesa del mercado. Y la otra es la mía, pero la otra tiene cantidad de cosas y tiene hasta los aceites de mañana. Es horrible, pero bueno, a mí me encanta, no hay problema. Él es así, claro, él se va. Hoy se fue, yo creo que eran las 12 cuando se fue, y vuelve a las 12 de la noche. Yo estoy sola, algo tengo que hacer. Entonces él no dice nada. Voy a juntar otra vez esto. Es que tenía el papel. Ay, pensé que se había prendido la tele. Miren. Es tanto lo que hay que se me pierden las cosas aquí. Hoy le dejé la comida preparada para que él se sirva, porque cualquier duda acá mismo lo pregunto. Bueno, Hanna, yo contesto siempre. Igual en este canal no miro tanto los comentarios, en el otro sí estoy todo el tiempo, porque cada vez que entro a un canal tengo que entrar por un lugar diferente. Entonces en el de los jabones es el que entro fijo. Pero me preguntan, y como este también está creciendo, esto tiene muchísimas horas ahora con los directos. Me preguntan y yo siempre contesto. De todas maneras, me pueden preguntar en la comunidad o algo, no hay problema. Vamos a hacer esto es muy sencillo, y lo que nos quedaba también, esto hay que sacarlo, esto ya para lo que vamos a hacer ahora no nos va a servir. Entonces lo voy a separar. Y vamos a hacer los wax melts, pero si queremos aprovechar el tiempo, voy a volver a comentarles esto. Yo les voy a preparar unas velas bonitas, pero en un video, y ya les prometí que les iba a hacer. Cuando quieran hacer velas estilo totalmente naturales, se pueden hacer macerados con cera de soja. Este es pimentón.
Yo les voy a hacer videos con variedades. Este es pimentón, lo tienen que poner en estas bolsas de gasa. Ponen, luego lo cambian, pero yo lo dejé para que ustedes vean cómo es. Se hace un té con la cera de soja. Entonces pueden hacer velitas. Este es, creo que era moringa. Yo los tengo apuntados. Es moringa por el aroma. Queda un verde clarito. Entonces, yo sé que hay personas que tienen colorantes, pero también hay personas que no quieren colorantes, que quieren cosas naturales. Entonces se pueden hacer con cúrcuma, habíamos hablado con hibisco, todo lo que pueda colorear. Ustedes inspírense en cuando hacen algo graso, porque esto es grasa y va a ser nuestro vehículo. Hacen una salsa que es grasa. Las especias que le ponen van a darle color a las cosas, pues es lo mismo. Ese es el vehículo que va a extraer esas propiedades. Por eso hacemos una salsa y le ponemos cúrcuma, por ejemplo, y la salsa se queda toda con ese color. Piensen así, porque eso es el vehículo que sirve para extraer ese color. Porque es nuestra cera. Y esta es lavanda, que casi no ha sacado color, pero no es blanca. Es un color es un blanco sucio, no es un blanco, pero es la lavanda. Yo lo tengo aquí con las lavandas y huele a lavanda. O sea que aunque sea blanco, huele a lavanda. Entonces es para que sepan. Yo luego les voy a hacer, ahora hacemos los wax melts, pero luego les voy a hacer como yo los conservo así. Los pongo a baño María, se funden, hago las velas y luego voy rellenando. Entonces siempre tengo los macerados de esto. Se pueden hacer girándolo, lo van poniendo, entonces van haciendo rayas de colores y cosas. Ahora, si lo hacemos y esperamos a que seque y todo, solo podríamos hacer de un color. Pero yo luego les hago un video con algunas ideas. Y ahora vamos a hacer los wax melts, que es muy fácil. Estuvimos al principio del video, estuvimos haciendo los wax melts exprimibles utilizando cera de bajo punto de fusión. La cera de bajo punto de fusión se funde prácticamente con el calor del cuerpo. Por eso es que los hacemos exprimibles, para exprimirlos y sacarlos, y los tenemos aquí protegidos. Porque si nosotros los hacemos en recipientes pequeñitos, que serían como para chocolates, eso se derretiría totalmente, entonces no es viable, porque ya con el calor de la mano se fundiría. Ese tipo de cera que se las muestro de bajo punto de fusión es la que se usa para hacer las velas de masaje. Entonces uno la puede masajear en el cuerpo, le puede poner aceites, le puede poner aceites esenciales o aceites o mantecas, entonces va a hidratar muchísimo. Es esta cera de bajo punto de fusión. La presentación que yo tengo es como si fuera un coco rallado, pero es de soja. Importante, van a saber la ficha, en la etiqueta dice, aquí dice los puntos. Fusión 45-46 grados, la mía. Después dice llenado, y ahí dice menos de 18 grados. Vaso no muy frío. Todas las instrucciones vienen en la etiqueta, por lo general. Si no, son estándar, lo pueden encontrar. Pero cuando nosotros queremos hacer los wax melts y los queremos vender, ya sea en presentaciones, déjenme ver aquí, individuales así, que los pueden poner en vasitos o algo, o en unos que yo se los mostré recién, en donde los ponen, déjenme ver, qué horrible, es que hay tanto, y aquí, o en estos recipientes, aquí se va a usar tanto en individual como en estos de acrílico, que son súper sencillos porque ya es molde. Los venden redondo, cuadrado, corazón, cantidad. Yo lo compré en AliExpress. Entonces, lo compran y lo vierten.
Tengo que controlar mucho el punto de fusión. Punto de fusión es a qué temperatura se derrite. Porque vamos a usar de alto, el alto punto de fusión, vamos a ver esta, a qué temperatura es. Aquí lo dice, alto punto de fusión. La mía, déjenme ver, ficha técnica dice, punto de fusión 50-54, impurezas más del 0,05. Entonces me dice palmítico, ácido palmítico y ácido esteárico. Es lo que tiene. Se aplica las siguientes regulaciones y bueno, dice, en realidad mi cera de soja tiene del 9 al 14 ácido palmítico y del 22 al 30 de ácido esteárico. Lo dan un poco como por el aire, porque no me dicen exacto lo que tengo, pero ya saben, el ácido esteárico es el que endurece. ¿Qué hago yo? Endurezco más las cosas de pilar, las cosas que van a ir de molde con ácido esteárico, les pongo más. Pero en estos yo no les voy a poner ácido esteárico, lo voy a poner tal cual. Lo que voy a hacer es fundo la cera de soja y lo pongo. Tanto aquí como aquí. El truco es, para que no me quede marcado, feo, ni nada, es calentar. Lo que hago es caliento el molde y lo voy a verter. ¿Cuánto voy a poner? Los tengo aquí para mostrárselos en pantalla. Siempre va a ser un 10% de lo que yo ponga de cera de soja. Déjenme ver. Yo creo que aquí, miren cómo se quedan las cosas que yo les muestro. Estos eran de los exprimibles, los fanales, aquí. No lo imprimí porque es muy fácil. Ese no lo imprimí. Es muy fácil, 10% de fragancia de lo que ustedes pesen. Si son 100 gramos, unos 10 gramos de fragancia, como hicimos con los otros. La diferencia es que no le ponemos ácido esteárico, porque no queremos que sean extremadamente duros, queremos que se fundan, pero estos tienen protección, no nos van a ensuciar ni nada. Si están, por ejemplo, en climas muy calurosos, ya saben que funde como a 60, una cosa así de fusión. Pero si quieren un poquito le ponen ácido esteárico, aunque sea algo para que le dé un poquito más de estructura. Entonces lo que voy a hacer es fundirlo. Ya les dije los aromas que tenía y los colores. Podemos usar estos moldes. Y ustedes me dicen lo que suelen, un segundito, lo que suelen hacer es en tarritos entreverarlos. Entonces hacen, por ejemplo, las hojitas con aroma a calabaza, porque como esto es medio de otoño, me parece, por las hojitas que tiene. O le ponen algunas de flores, lo que sea. Podemos hacer alguno, pero es básicamente fundirla y ponerle la fragancia, coloreando. Si quieren puedo hacer esta, no sé, la que ustedes me digan, pero va a ser lo mismo. ¿Esta o esta? ¿Cuál quieren? Díganme. Con aromas así, natural, ¿cómo sería? Lo que pasa que los wax melts con aroma natural, la naturaleza no huele extremadamente exagerada. El de pimentón huele mucho, pero yo creo que nadie va a querer perfumar la casa. Es que tiene como ese olor a chorizo de pimentón esto, la verdad. No creo que quieran wax melt de eso. El de la naturaleza es que no sé algo que huela muchísimo, porque el macerado de lavanda huele mucho. Este huele mucho, pero no tiene esa... Esto es algo muy juvenil. Esto es algo que lo quiere la juventud. No... El de plástico me puso Mirna. Vale. Yo creo que esto natural no lo podemos hacer. Natural no, porque la naturaleza es delicada, es sutil. No podemos realzar el aroma. Es un desperdicio, porque los aceites esenciales son caros, tienen propiedades. Podemos poner algunos, porque hay muchas personas que lo usan para los sentidos y para relajarse y todo, pero va a ser muy sutil. No podemos ponerle un aditivo como este que yo les mostré, que fija el aroma,
que yo no lo estoy usando, pero se los mostré que existe. Yo lo he buscado por internet en otras tiendas y es único de esta tienda. Yo no sé qué será, son como unas gotas de cera, es una cosa, no sé qué será porque tampoco dice la ficha técnica ni nada, pero es un aditivo fijador de aroma. Tendrían que ver si hay, pero yo no le pondría esos fijadores de aroma a algo con aceites esenciales, porque podría fijar los aromas con estos que son de uso para velas. No sé, yo dejaría claro la línea natural, porque la línea natural es delicada. Esto es todo artificial, como el postre que nosotros hicimos, con colorantes artificiales. Y así tiene colorantes artificiales, por más que sea natural, con aceites esenciales, el cliente no lo quiere. Lo comprará el que no sabe, pero el que le gustan las cosas naturales no va a comprar algo lleno de colorantes. Entonces, busquen la línea, busquen el estilo. Si es natural, es natural. Esa vela, estas gamas de colores, porque, a ver, el olor que yo dije que tenía es esto. Esto sí tiene, es un olor que parecería que fuera una longaniza, pero esta no huele tanto, el macerado. Yo porque les dejé todo para que ustedes vieran cómo se hace, si no les muestro y no saben. Pero no se pone una vela entera de esto, se hacen líneas de colores, entonces los colores quedan sutiles. Si quisieran perfumarlo naturalmente, es muy difícil, con especias es muy difícil. Me dice, la silicona sí tiene más variedad de formas. Claro. En el brillo, vale, hacemos los dos. Hacemos los dos para que no se me peleen mis niñas. Pero es eso, es verterlo y ponerlo. Yo lo que dije es, estos tienen que buscar un recipiente. Suelen poner recipientes de cartón. Los recipientes de cartón, con el tiempo, porque esto es grasa, aunque esta yo creo que la tengo hace 2 años y no está grasosa la bolsa. Entonces, pero yo creo que esta bolsa tiene algo de adentro de plástico. Está plastificada, porque ya les digo, yo no les pongo, esto no lleva aceite, no lleva nada, es simplemente derretirlo y ponerlo. Y ya les digo, esto engrasa lo que son los envoltorios. Por eso es que yo empecé a comprar estos para que me duren mucho más. Voy a fundirlo. No sé la capacidad, también poniendo agua pueden saber un poquito. Yo voy a fundir, no sé, 50 gramos como para tener, o 100 gramos y hacemos varios. Esperen un poco. Y ya saben los aromas, podemos hacer uno de chocolate que yo vi ayer, no sé quién fue que me puso que pusiera algo de chocolate. Podemos hacer estos corazones de chocolate. O los puedo hacer todos de chocolate porque, ¿qué hacen? Ustedes pueden hacer todos de chocolate y mañana hacen todos de fresa y pasado hacen todos de naranja y los ponen surtido o los pueden poner en bandeja para que la gente se elija y les dicen, no sé, 4 o 5 por 10 euros. Bueno, es demasiado porque yo vendía como 5 o 6 por 4 de estos, por 4 euros en su cajita. Así que igual les dicen, elige 5 o 6 por 2 euros o 3 o lo que sea. Pero si miran en los puestos en Pinterest y todo, hacen como cajas y ponen mucho. Entonces podemos hacerlo todo del mismo y luego harían otras versiones. Porque esto se hace solo de un color, no se vuelven locos, es solo rellenarlo. Dicen, lo quiero hacer naranja, todos amarillo, todos verde. Y luego los entreveran. Voy a poner los 100 gramos. ¿Qué es lo que más les ha gustado que hicimos hoy? Aunque yo creo que los fanales les han encantado, ¿no? Y eso que fue la segunda opción. Aquí puse 100 gramos, es la de alto punto de fusión. Y lo que voy a hacer es,
como voy a poner el 10% de aroma, de 100 gramos, van a ser 10 gramos. Y como son pastillas aromáticas, no pueden poner poco. Tampoco pueden poner a ojo, tienen que poner lo que tiene que ir, porque si no, no va a oler. Con la consideración de que a veces hay ceras de soja que no soportan el 10%. Entonces tienen que averiguar qué porcentaje soportan. Si no lo dice en la etiqueta, es hacer una prueba. Hagan una prueba con 20 gramos que le van a poner 2 gramos de aroma y lo observan. Si ven que suda o pasa algo extraño, es que no soporta y van bajando la graduación. Pero tendría que soportar el 10%. Inclusive, yo porque estoy haciendo con cera de soja ahora, pero hay una cera especial aquí en España que es para wax melts. Entonces yo no la saqué porque sé que no la consigue nadie. Lo estoy haciendo con lo que consigue todo el mundo, pero hay unas específicas para wax melt. Y otra cosa, hay una parafina en gel para wax melt. Yo voy a probar por segunda vez. Pero la primera vez yo los hice y no funcionaron. O sea, los vende, es la misma tienda que vende las cosas de parafina de bebé para que no es para bebé. Venden la parafina para wax melts. Esta no es, pero es igual, pero tiene la etiqueta que dice para wax melt, que serían como cubitos de hielo. Es parafina en gel, pero no funciona, porque si uno lo hace aquí, se va para todos lados, queda así como esto, o sea, no funciona. Así que cuidado todo lo que venden y ofrecen como novedoso, porque ya les digo que no, todavía eso no existe. La parafina para hacer los wax melts, no, pueden hacer alguna mini decoración, pero siempre tiene que estar en vaso porque se derrama, no sirve. Así que bueno, ¿de qué aroma? Ya saben los aromas que tengo. Ya hicimos de flores. Ahora podemos hacer algo dulce o podemos hacer algo de limón, que también tengo. También está disponible en Amazon. A ver, todo a mí me gustó. Todos los fanales de decoración y los wax melt para perfumar. Para mí todo está muy bien. De chocolate, todos de chocolate. Eso abre el apetito. Hoy vino una señora con su esposo y estábamos hablando y él, porque aquí quedó la casa súper perfumada, a la caléndula, quedó exquisito, es un aroma exquisito la fragancia, así como les tiro las orejas por la parafina, las fragancias de ellos huelen muchísimo y son muy buenas. Pero el día anterior quedó con mi vela de postre. La de vela de postre era empalagoso. Y la señora se ve que no entendía bien qué aroma había en la casa, porque tengo todo aquí. Y dice, ¿qué olor que hay? Y yo no digo nada, yo no les digo que tengo canal. Y el señor dice, huele tan rico. Yo no sé al final si era la caléndula o si era el postre, pero como tenemos aromas, percepciones diferentes. A la señora le pareció como que, yo creo que le dijo, ¿a qué huele? Que no me doy cuenta, porque es que yo ya tengo un entrevero bárbaro. Ahora tengo rosas, peonia, tengo la fresa, ahora vamos a poner chocolate, pero bueno, y tengo que dormir con eso. Aunque yo no duermo aquí, pero es que se me inunda toda la casa, porque como tengo todo abierto, chocolate negro es el que tengo. Chocolate negro, y vamos a colorearlo. A ver. Cuando compren los colores, compren aproximadamente los colores básicos, los que pueden llegar a utilizar según las preparaciones que vayan a hacer y más o menos que combinen. Yo compré ese marrón chocolate y lo combino con el aroma de chocolate. Compren más o menos las cositas que ustedes necesiten.
Pero yo todo lo que tengo para hacer velas, miren que tengo cosas de jabón, los tengo aquí, todo lo que tengo. Tengo moldes, pero aquí tengo todas las mechas, todos los colorantes y todas las fragancias. No tengo mucho, pero con poquito puedo hacer mucho, porque no todo va a necesitar fragancia y no todo va a necesitar color. Entonces, para que lo sepan. Tenemos todo. Voy a poner una puntita de cuchillo y la pongo a la olla para que se funda. Esto es algo súper juvenil. A mi hija le encantan poner estas cosas y igual hay otras personas que les gustan más velas de relax o velas como para la hora del baño. Todo ese tipo de velas suelen tener aceites esenciales. Esto es para colorear, pero realmente el aroma que va a dar no es un aroma, el aroma bonito lo va a dar el aceite esencial. Miren que estoy fundiendo esto. Ya vamos a hacer, yo la semana que viene ya les saco el video de la lavanda, de la vela de masaje. Esas velas, uno piensa en velas de masaje, igual piensa que es algo afrodisíaco. Podría ser, depende de los aceites esenciales que uno le ponga. Pero yo tengo una vela de masaje en el baño y la suelo prender, no solo libera algunos aromas, pero cuando la apago es para masajearme, por ejemplo, aquí, que hace tiempo que no la prendo, pero es para ese tipo de masajes en zonas donde están más secas. Uy, esperen que esto estaba caliente. Zonas más secas o que necesitan un poquito más de reparación. Entonces es así. Mi esposo, por ejemplo, tiene una en donde cuando viene súper cansado y yo le puedo hacer unos masajes en el cuello, entonces descontractura, porque es un poco como fitoterapia. Se va haciendo la formulación, pero más que nada según los aceites esenciales, porque vamos a usar cera de soja de bajo punto de fusión para la que persona no se queme, pero lo que vamos a jugar es con esas propiedades de los aceites esenciales. No es otra cosa esto del pimentón, la lavanda, y eso es más como para colorear, pero ya les digo, el alma de las plantas lo traen los aceites esenciales o los extractos. Entonces, como el aceite solo se va a integrar con aceites, no podemos poner extractos hidroglicerinados, tenemos que poner aceites, aceite esencial y manteca si queremos un poquito más de hidratación para no pasar una vela. Pero es eso. Esperen que estoy, para que me vean, estoy poniendo el colorante de a puntitas. ¿Se acuerdan cómo medíamos el color? Quiero ver cómo me queda. Yo puse 100 gramos. Este color no es algo que me guste mucho porque colorea, pero es como que se pega a la olla. No colorea tanto, pero después estoy 3 días sacando color de la olla. Voy a poner algo más. Vamos a probar el color. No se olviden, para que reciban la notificación cuando yo empiezo los directos, que tienen que activar la campanita. Si no, no se enteran, porque muchas personas me dicen que no se enteran. Vamos a ponerle más color. Es que es como que se va para abajo. Y es colorante de velas. Ahora sí
colorea más. Voy a calentarlo un poquito. Y hacemos todos de chocolate. No se olviden que pueden en Canva hacer etiquetas, y las personas que, claro, el que recién empieza no puede gastar mucho por si vende. Pueden empezar en Canva haciendo, pueden probar, y si venden ya pueden invertir. Siempre lo que cuando ganen reserven una parte para mejorar el negocio y después otra parte para ustedes, que sería el sueldo. Pero primero mejoren los insumos, empiecen en Canva, imprimen, lo transportan a Word, sacan muchos y luego lo pegan, porque pueden haber papeles autoadhesivos que les pueden servir, y luego ya pueden invertir en que alguien les haga la marca. Pero si ustedes hacen de esto 20, no tiene sentido mandar a hacer etiquetas. Nadie les va a hacer 20 etiquetas, les van a hacer 200, 1000. Entonces solo hagan la etiqueta de la marca y el resto sigan haciéndolo en casa con el ordenador. Inclusive las que no tienen ordenador, hay muchísimas personas que usan un cartón con una letra bonita y lo escriben, porque como es algo artesanal, es algo rústico. Igual ustedes tienen una marca muy artesanal y le ponen algo de ordenador, de computadora, y no les gusta. Tienen que buscar que todo coincida con el estilo que ustedes quieren dar. Hay personas que igual quieren hacer solo postres, habrán personas que solo querrán hacer wax melt, pero habrán otros que dicen yo quiero solo línea natural. Entonces busquen que todo tenga un sentido, que todo sea similar. Y ya van a ver, podemos ser miles, pero todos van a ser diferentes. Tienen que buscar qué es lo que les gusta, con lo que se sienten cómodas, porque el que venda algo tiene que vender algo que se sienta conforme. No pueden vender algo que no les guste. Estoy disolviendo el color, por eso estoy, ven, lo estoy haciendo chocolate, lo estoy disolviendo. Yo creo que ya está. Porque yo toco, miren, la otra era imposible. Esta está con una buena temperatura. Pero les voy a tomar la temperatura para que ustedes vean. 47. Recuerden, hasta 60 aproximadamente no voy a evaporar mis aromas. Y esto justamente como es aromático, lo necesito bien. Yo puse 100 gramos y lo que yo quiero es el 10%. Es muy fácil. Si ustedes trabajan de a 100 gramos, le sacan un 0. No, le sacan 2 ceros. No, 1. Yo ya estoy cansada. Si tienen 100 gramos, le sacan un 0 y les va a quedar 10 gramos de fragancia. Es muy fácil. Porque es el 10%. Entonces ponen 10 gramos. Es muchísimo. Por eso son aromáticas. Si les parece mucho porque dicen, bueno, la fragancia es muy cara o algo, pongan un poco menos. No lo vendan como aromático que va a perfumar toda la casa. Pero por lo menos alguna duración de horas. Miren, imagínense la cantidad que es. No se les vaya a ocurrir poner todo esto para un jabón. El jabón máximo lleva 2%. Este 10% máximo de aroma. Si les parece extremadamente mucho, miren la cantidad que es. Porque esto tienen que calcular el precio, porque esto prácticamente es lo más caro. Tienen que ver cuántos gramos tiene esto y lo van a dividir. Si tienen, por ejemplo, a ver, ¿este cuánto tiene? Y mirar, aquí dice uso recomendado de 4 a 8% mezclado con ceras vegetales o parafina. Mezcla de productos sintéticos y naturales, no contiene flanatos ni sustancias CMR. El producto cumple con la normativa vigente sobre fragancia IFRA. Eso tienen que ver, que cumple la normativa IFRA. Uso profesional exclusivo para fabricación de velas. No ingerir, evitar contacto con la piel. Pero aquí dice uso recomendado del 4 al 8 para velas.
O sea que está bien que nosotros le pongamos el 10, pero revisen todas las cositas que ustedes tienen que coincida con los porcentajes que estamos poniendo, porque esto es un poco en el aire. Una persona le puede pasar porque su cera resiste o a otra persona no le puede resistir. Entonces es un poco en el aire, pero llévenlo al máximo porque son aromáticas. Miren, y ahora le voy a poner el de chocolate. Miren toda la fragancia. Lo agito, no quiero perderla. No va a haber mucho choque de temperatura entre este y este, porque no está tan caliente. Pero de todas maneras, yo no quiero fallos, porque yo no quiero hacer así y ver que quedó, porque suelen quedar cosas blancas, que quedan feas, o cositas. Entonces, yo le voy a dar un poquito de calor, que como está vacío, puedo usar un secador de pelo. En este paso, no lo puedo hacer cuando tenga esto, porque si no salpica, así como cuando batíamos las cosas. Y a ver todos los que llenamos con 100 gramos. A ver todo lo que llenamos con 100 gramos. Voy a poner así para que no se caiga. Este está limpito. Yo no sé de dónde ha salido rojo. Yo creo que habría algo porque tenía como rojo. Sí ven que, porque las paredes ya se están solidificando. Entonces, si ven, le pueden dar un mini toquecito. Esto se llena todo porque se rompe. Es como una tableta de chocolate. Entonces la persona, esto se queda así, la persona lo va a cortar como si fuera una tableta de chocolate, tiene los trocitos, se los voy a mostrar, que son corazones, supuestamente serviría para 6 veces. Entonces cuando lo terminen, primero lo pesan vacío, lo ponen en 0, pesan esto y van a saber cuánto pesa exactamente. Entonces aquí estos pequeñitos sirven muy bien porque les van a dar más juego, porque si tienen restos los completan. Pero es así, básicamente es así. Pueden hacerlo de frutilla, de chocolate, de naranja, con otro tipo de moldes. Por lo general suelen utilizar estos de chocolate, que son como para bombones. Miren ahí. No creo que alcance para... Ay, siempre hago algo, tiro o estropeo algo. Esto, bueno, esto saben lo que hacemos, lo sacamos cuando se termine de secar. No saben la de videos que tengo que hacer de vuelta a las tomas porque algo pasa. Bueno, aquí quedó. Este no se puede tocar y aquí tenemos este. Lo único que tienen que hacer es desmoldarlo. Todo lo que tienen en la olla, ya saben, se limpia con un papel, pero lo pueden, si es para uso doméstico, lo pueden, porque si lo recalientan lo van a perder, pero lo ponen en el hornillo. Ahora porque está, o sea, todavía no está curado, tiene que curar 2 días para que el aroma se fije bien, pero en vez de pasarle un papel y tirarlo, lo ponen en el hornillo y cuando lo prenden ya lo tienen para probarlo. Así que bueno, yo creo que ya hicimos todo. ¿Qué les parece? Hemos terminado antes, 10 o 15 minutos antes, porque vamos 4 horas y media. Voy a subir la cámara
no podemos desmoldar prácticamente nada. ¿Qué hicimos hoy? Bueno, hicimos el fanal, hicimos estos wax melts, hicimos estos también. ¿Les ha gustado todo lo que aprendimos? Hicimos el fanal, lo de arena, hicimos cantidad de cosas. Ya luego con todo eso voy a hacerle videos. A ver si hay algo más. Los fanales. A mí me gustó los fanales de decoración y los wax melts. Muchísimas gracias, me puso Hanna. Todo a Mirna. Mirna está encantadísima. Y dice, hoy rindió el tiempo, pero hoy me miré como 2 horas el video de vuelta. Yo decía, a mí me encanta. Y mi esposo me dice, pero tú te miras tú misma. Le digo, es que a mí me encanta. Realmente a mí me gusta ver de jabones y entender. Era como que alguien me lo estaba contando. Yo lo sé, pero yo estaba así toda escuchando. Y yo digo, ¿cómo habrán estado ellas? Porque, claro, a ustedes les gusta, igual que a mí. Y ya les digo, yo me miré el video 2 horas y media. Yo estaba así pegada mirándolo. Y mi esposo me dice, pero si lo hiciste tú, no, ¿por qué te miras? Le digo, es que me encanta, me encanta. Así que bueno, espero que hayan disfrutado ayer, hoy, toda la semana. Después igual una vez por semana o cada 15 días hacemos algo así. Y nada, no sé qué más decirles. Díganme ustedes, a mí ayer hablé medio video de ella. A Mirna, hermoso. Muchas gracias por enseñarnos todo con tanta paciencia. Yo soy así. Estoy extrañada, no sé cuántos habrán entrado, pero porque cuando los pone así en shorts, es como estar en el medio de la calle. No es algo que me guste mucho hacer los directos así. Mila, hola. Me alegro mucho. Ayer tú no sabes, ayer fue un congreso de jabón. Íbamos a hacer unos saponificados y no lo hicimos al final, no dio tiempo, pero les voy a hacer un video. Cecilia dice, gracias, que descansen. Hoy me quedé dormida. Estaba tan cansada, me quedé dormida. Que yo le dije a mi esposo, ¿cuándo me quedo dormida? Hacía como 15 años que no me quedaba dormida. Tocaban timbre y yo dije, no puedo creerlo. Es que estoy cansada. Y eso, que tengo la mesa montada, si fuera que tuviera que armar todo, todos los días, era imposible. Pero es muchísimo trabajo, porque hoy, por ejemplo, cuando quise poner todos los subtítulos, no me dejó, puse la mitad de subtítulos. Así que ahora, el directo de ayer, la mitad de la gente lo ha podido ver y la otra mitad todavía no están, porque YouTube no terminó de procesar todo. Son como 100 páginas de texto completo de todo lo que digo en tantas horas. Así que ahora termino y tengo que terminar de poner los subtítulos y este video se tiene que procesar para mañana poner los subtítulos. Dice, me encantaron. Eunice también. Muchas gracias por enseñarnos. Mireya. Eunice también. Estrella, eres espectacular. Bueno, yo todavía no vino mi esposo. Yo tengo 45 minutos más hasta que él venga. Pero ya estoy un poquito cansada y a ver si ordeno un poco. Y ya voy preparando las cosas para mañana. Tampoco tengo mucho más para hacer. Ya preparamos. Todo lo que hay se tiene que secar. Tienen que esperar los tiempos para desmoldar. Yo mañana se los muestro. Este me ha encantado. Quedó bien como una barra de chocolate. Así que bueno, que preparen mucho, que piensen. Si tienen poquito dinero, que piensen en qué pueden invertir para empezar a sacar provecho. Los wax melts, si no fuera por la fragancia, que es un poco más cara, sí ya sería inconveniente. Pero yo creo que los fanales, porque la parafina se consigue en todo el mundo y es dentro de todo económica, porque la cera de soja tiene ese punto de que como está de moda, igual es cara para algunas personas y para algunos lugares. Pero yo creo que con los fanales y con 4 cositas que le pongan, tiene que estar seco, porque la humedad también le va a pasar lo mismo que los jabones. Va a generar hongos y bacterias, pero con cosas secas, con bolitas de pimienta. Esto yo lo tengo hace años y a todos les pongo, miren, y no las he gastado casi. Tienen que dejarlo solo para hacer esto. Si compran, sacan
en un frasquito aparte y ese frasquito es para hacer esto y el resto lo usan para su casa. Pero no la entreveren porque la parafina es derivado del petróleo. Entonces, yo creo que con los fanales de lo que hicimos hoy, yo creo que es lo más económico. El molde, no se preocupen porque yo la semana que viene les voy a hacer una opción de fanal sin molde, pero ustedes ya van a saber cómo funciona. En el canal de los jabones hay un video de fanales y se llama fanales rústicos y tiene trozos de fruta y que lo hice un poco diferente, lo hice distinto porque la naranja se podía colocar directo, no la tenía que pegar como hoy. O sea que para piezas grandes les va a servir ese otro video. Y para piezas pequeñas les va a servir este. Y también tenemos wax melts, pero en el otro canal. Todavía no los pasé los videos para aquí. Así que bueno, pueden mirar esos videos, pueden comentar, compartir. Y bueno, nos vemos mañana. No sé si tienen algo más que decirme. Mañana a 6:30 vamos a hacer de rosas en el otro canal. Babel Dream Soaps. Este es Babel Dream Studio. Dice, me encantaron todo lo que has hecho. Muchas gracias. Mañana estaremos. Eunice me encanta. Algún día, es que no me da tiempo, pero algún día a Eunice le voy a hacer un directo a las 4 de la tarde para ella. Porque me parte el alma. Dice, ya te estoy esperando. Digo, Eunice, falta todavía, pero un día le voy a dar la sorpresa. Y le voy a decir, hoy directo solo para ti. A ver cuántos se suman. A ver, igual la semana que viene, que esté pendiente. Un besito, Hanna. Estoy un poco cansada, los aromas de las velas me matan. Un besito muy grande. Nos vemos mañana. Voy a cerrar. ¿En cuál están los fanales? En el canal principal que se llama Babel Dream Soaps. Yo tengo aquí el cartón, pero cuando se los pongo sale al revés. Se llama igual que esto. Igual lo pueden mirar porque yo pongo todo colaborando. Igual lo miran y les sale en los pongo todos juntos. Porque yo al principio, no, yo lo hago Eunice. Porque dice, nos vamos a poner celosas de Eunice. Pero es que Eunice era a las 4 y me decía, ya estoy. Y yo le decía, estoy haciendo el té de caléndula. Todo por comentarios en los videos. Y yo sé que Eunice me mira, está pendiente. Eunice y Gabriela y Luz y Mila y Mari Carmen, que Mari Carmen está de graduación. Mañana se gradúa la hija. No se olviden de que la estuvimos llamando el otro día. Y yo lo digo en chistes, que somos en realidad, yo creo que somos como 40, 50 que nos reunimos y nos mirarán todos, el resto, pero el resto no dice nada. Joana Brito, qué lindo. Yo les hago alguna sorpresa algún día de estos y les digo, o les aviso con tiempo para que preparen las cosas y hagamos juntas, ya saben más o menos. Les iba a decir algo, pero ahora ya no me acuerdo. Así que bueno, ya las dejo, ya estoy cansada, ya falta media hora y viene mi esposo, tengo que dejar un poco acomodado. Un besito muy grande, un saludo para mi suegra, que ella me dice, cuando hagas los directos, mándame un WhatsApp, y se me olvidó. Ya tenía todo programado para empezar y yo dije, no voy a cancelar todo para mandar un WhatsApp, porque lo estoy haciendo del móvil, a ver si mañana lo hago y ella me mira. Así que un besito muy muy grande, todos, Estrella, Gabriela, Liz, yo les hago chistes, yo les adoro a todas y a todos. Un besito muy grande y pásenlo bien, hasta mañana, un besito, voy a cerrar ya.